Hola gente. Hasta la fecha en SG Group elaboramos anualmente un informe sobre las tendencias en Data y Analytics e inteligencia artificial que consideramos importantes para el año siguiente. Es un estudio que suele salir al final del año, que tiene el reconocimiento de nuestros clientes y consultoras que evalúan el futuro de la tecnología y el mercado. Ahora, en 2024, hemos decidido dar un salto importante. Vamos a publicar y profesionalizar la herramienta que usábamos para proyectar ese futuro. Suena bien, ¿verdad? Vamos allá. Soy Miguel Romero, socio responsable en SG Group de Innovación y Tecnología, y bienvenidos a todos al radar de innovación de SG Group, época 1. ¿Qué entendemos por radar? El radar para SG Group no solo es algo en clave interna para todos nosotros, para los SDGs, que es una estructura, una ceremonia donde nos juntamos a debatir y pensar, recoger ideas, sentires, decidir en qué apostar y en qué no, bla, 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 con el objeto de fundar el futuro temprano de nuestra compañía, sino que también es una herramienta para transportar la visión de la compañía en el ámbito de data, inteligencia artificial, arquitectura, business, sobre tendencias, frameworks, patrones, tecnología y herramientas relacionadas no solo a nuestros clientes, proveedores y partners, sino también a la sociedad en general, ya que como expertos, como científicos en el ámbito de los datos, adquirimos esa responsabilidad de poner en común nuestro conocimiento para hacer una sociedad más libre y más crítica y que pueda entender y que podamos ayudar a entender la tecnología. Bien, dicho esto, que no es poco, época 1 del radar es un guiño a la ciencia y a la historia también, ya que es una palabra que se usa para denotar un momento remarcable. Y la primera versión, la primera iteración del radar es un momento remarcable. Además, es una deferencia que hacemos a las redes neuronales, ya que expresa el número de veces por las que pasan los datos para su entrenamiento. Entonces, de nuevo, bienvenidos al radar de SG de innovación, época 1. De esta forma, mediante épocas, expresaremos cada momento en que liberemos una iteración del radar. En esta primera sesión, que esperamos que sea una de muchas otras, tenemos muchos invitados, ¿vale? Y para comenzar, tengo la suerte de estar acompañado de Sergio Muñoz, que va a aparecer aquí conmigo en escena. Tengo la suerte de que es un compañero y Buenas colega de tardes. SG, en el que trabaja mucho mano a mano conmigo y que lidera el ámbito de innovación. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Desde Madrid, es granadino. ¿Qué tal estás? ¿Qué haces aquí que un granadino no esté en Semana Santa? ¿Qué nos cuentas de ti? Bueno, vamos a aprovechar antes de Semana Santa para contar y para compartir contenido en Radar, que es algo que llevamos mucho tiempo trabajando. Y nada, para presentarme brevemente, pues bueno, soy el jefe de innovación de SDG desde hace 2 o 3 mesecillos. Y bueno, durante estos 2 o 3 mesecillos, pues nos hemos encargado de construir el radar de innovación que compartiremos más adelante, ahora en un ratín. Y aparte de esto, pues bueno, también estamos generando automatismos y plataformas de experimentación que nos ayudan a nutrir pues esta parte de las tendencias, pues con experimentos y con demos que nos ayudan a entender mejor estas nuevas tendencias, que al ser nuevas, pues requieren de esa parte más de experimentación y de probar con esas tecnologías. Y aparte de todo esto, pues bueno, también estamos o estoy liderando las alianzas que tenemos pues con productos y con eh, bueno, básicamente con productos, más desde la parte de innovación, entendiendo qué productos vienen al mercado y cómo vienen. Y aparte de esto ya como cosa más residual, pues también estamos construyendo, liderando ese equipo de Datatón, donde, bueno, pues tenemos especialistas, pues bueno, que disfrutan mucho de esos datatones y que les gusta competir en este tipo de competiciones y pues hemos decidido crear un equipo especializado en esto. Muy interesante, Sergio, todo lo que nos cuentas. Entonces, hoy nos vamos a centrar, entiendo que en el radar. Es la primera vez que lo compartimos. Voy a ponerlo aquí en la escena para que lo veamos todos. Una imagen ahí muy comprimida, pero bueno, se ve bien incluso en directo. Eh, Tengo aquí un momento de agradecimiento, ¿no?, al equipo de marketing que nos ha ayudado un montón en enfocar este streaming y también en confeccionar el radar a nivel visual para que tenga tracción, magnetismo. Así que muchas gracias al equipo por colaborar un montón con nosotros en estos días para llevar esto a cabo. Sergio, te voy a hacer un pequeño interrogatorio. Necesito que nos expliques bien cómo interpretar el radar, ya que es complejo, denso.
Entonces vamos a ir poco a poco, ¿te parece bien? Vale, sí, como esta primera sesión, ya me parece bien que gastemos un ratito en explicar cómo interpretar todos estos puntos que nos encontramos aquí. Fenomenal. Entiendo que las siguientes sesiones iremos más al grano y pondremos una slide donde explicaremos rápidamente el significado y la interpretación y ya iremos al grano, pero hoy merece la pena dedicar un poco de tiempo a esto. Vamos allá. Veo que hay Vale, 4 regiones importantes, 4 quesitos, ¿no? Secciones, es el nombre correcto. ¿Qué significan? ¿Nos lo puedes explicar, Sergio? sí, claro. Bueno, al final, como habéis visto antes en la slide anterior, pues hay muchas tendencias y muchos elementos dentro del radar y nos parecía bien agruparlas de alguna manera para facilitar su entendimiento. La primera cosa que hemos hecho ha sido dividirlo en secciones. Voy a empezar por esta parte de abajo a la izquierda, que es la arquitectura, que es algo más general, algo más global, que engloba tendencias eh, de confección de arquitecturas propias de Data Analytics y que tiene un significado más global o tiene elementos más globales que afectan pues a arquitectura o a gran parte de esa arquitectura. Eh, Como siguiente paso natural dentro del tratamiento de datos, nos encontramos en la parte de arriba a la derecha de Data Technologies, donde englobamos todas esas tendencias que son elementos propios de la arquitectura, de las arquitecturas, con funciones propias de Data Engineering, con esas funciones de tratamiento, de ingesta de información, de transformación de datos y demás. Después de todo esto, y como siguiente paso natural, está la parte de Artificial Intelligence, donde vamos a encontrar todas esas tendencias que van ligadas al Machine Learning y a la inteligencia artificial. Todas esas piezas que dentro de las arquitecturas de Data Analytics pues tienen una función o tienen funciones para desarrollar ese tipo de piezas ligadas a la ciencia de datos. Y ya por Ujú. último, abajo a la derecha nos encontramos business y otras tendencias, donde básicamente, como nos pasa en todos los proyectos, pues todas estas tendencias, todos los proyectos que hacemos están ligados siempre a una necesidad de negocio, a un caso de uso. Entonces, en esta última sección lo que vamos a recoger pues van a ser tendencias de negocio que, apoyadas también en esa parte del resto de tendencias, pues también queríamos traer aquí, pues para saber cómo se están moviendo, qué casos de uso estamos viendo a nivel de innovación que están cogiendo relevancia, dentro del mundo de Data Analytics. Y ya también, como ponemos aquí Ujú. otras tendencias, pues también creíamos que, deberíamos dar cabida a otro tipo de tendencias que, no son meramente Data Analytics, sino que son otras tendencias que a nivel tecnológico son importantes o relevantes, en el mundo tecnológico y que tampoco queríamos dejar fuera. Ujú. Genial, entendido. También representa muy bien a SDG Group, de alguna manera somos expertos en data, somos expertos en analytics, en su máxima expresión, también con inteligencia artificial y, sobre todo, también conocemos muy bien las industrias, los diferentes negocios y un poco este radar expresa tendencias alrededor de todas estas oportunidades o todas estas disciplinas, ¿no? O nuestras capacidades de la propia compañía. Entonces, encaja muy bien desde esa perspectiva. Sergio, cambiando un poco ¿no? de slide, veo que hay una serie de anillos en el radar que expresan relevancia. ¿Nos puedes explicar un poco el concepto de relevancia alrededor del radar? Sí, como veíamos dentro o en la introducción que hemos hecho rápida del radar, encontramos que hay 3 anillos que representan una dimensión más del análisis que hemos hecho sobre estas tendencias. Al final, y para resumir un poco brusco, lo que querrá decir es que cuanto más al centro de la circunferencia o del círculo, pues más relevancia tiene en estos momentos, ¿vale? En el momento de la publicación del EPOC. Tenemos 3 niveles de relevancia y van muy ligados pues, a la situación de la tecnología o de esa tendencia en el momento en el que publicamos el EPOC. Tenemos el primero, el central, que es la relevancia máxima, que para nosotros lo que significa es que, pues si estamos planteando una arquitectura, creemos que tiene una relevancia importante implementar esta tendencia, las tendencias que están dentro de este círculo, pues porque la tecnología está en un momento de madurez óptimo para darnos ventaja competitiva respecto a otras arquitecturas que no tengan esas tendencias o esas capacidades. Luego tenemos la segunda, que es la relevancia a medio plazo, donde encontramos tendencias que, pues, por el nivel en el que está la madurez de esa tendencia, de esa tecnología, pues no creemos que sea el momento óptimo para implementarla, pero sí que vemos que son tendencias o productos o elementos que, por el potencial que estamos viendo después de hacer seguimiento de la evolución de esas tendencias o de esos elementos, pues creemos que a medio plazo van a tener cabida dentro de este primer círculo de relevancia máxima.
Y ya por último, tenemos la relevancia a largo plazo, que son esas tendencias que por las capacidades que prometen, pues pueden ser revolucionarias o que pueden generar capacidades muy diferenciales, pero que en este punto, pues por la situación de la tecnología, por la madurez de la tecnología, pues no creemos que sea el momento de implementarla. Simplemente la ponemos aquí como marcada como importancia de la monitorización de la evolución de esas tendencias, pensando en que a largo plazo pues pueden ser tendencias que van a tener un buen impacto dentro de las arquitecturas de datos. Entendidísimo, muy bien explicado. Dentro del radar hay futuros, ¿no? Hemos querido expresar esos objetos de alguna manera, la palabra son futuros. Am, no sé si me puedes explicar cada uno de los dimensiones de esos futuros. Si quieres podemos empezar por las flechitas, ¿no? ¿Qué significan las flechitas? Vale. Como comentamos antes, teníamos esas dimensiones en el análisis. Una de ellas son lo que llama Miguel las flechitas, que está bien llamado, y que no son más que una manera de representar cuál es la evolución de esa tendencia. Perdón, me he equivocado con el tipo. Quería decir el impacto. Las flechitas de la derecha pues son el impacto que causa la implantación de esa tendencia o que puede causar la implantación de esa tendencia en una arquitectura. Es decir, si es un impacto grande, que son las tres flechitas, pues a nivel de casos de uso y a nivel de capacidades, pues será un salto importante de nuestra arquitectura. Si tenemos dos flechitas, quiere decir que es impacto en medio y que también tendrá impacto en nuestra arquitectura, pero que a nivel de casos de uso o a nivel de capacidad, pues será un poco más reducido. Y ya por último tenemos las bajas, el impacto bajo, que es una única flechita, que lo que quiere decir es que puede tener un impacto positivo en nuestra arquitectura, pero que por las capacidades o por los casos de uso asociados, pues tienen un impacto bastante más bajo en las arquitecturas. Sí, Sergio, disculpa, me refería a estas flechitas, que igual también No, eso estaba confusión mía. confundida. Entonces, la relevancia, ¿no?, de los anillos es algo diferente a al impacto de un futuro, ¿no? Puede ser Eso es. algo que sea muy relevante, ¿no?, pero que el impacto en ese momento no sea tan grande, pero es relevante y que una empresa lo tiene que adquirir, una empresa, organización o lo que fuera. Y al Mm, revés, ¿no? Puede ser algo que no es tan relevante en ese momento de la vida de ese futuro, pero que cuando llegue, pero va a tener mucho impacto según va evolucionando ese futuro, ¿no? Eso Es es. así, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de la computación cuántica, que en nuestro caso está en los anillos de fuera, que es en la relevancia ahora mismo es baja, pues por el momento de madurez de la tecnología y porque se está desarrollando, está un poco más experimental, pero que cuando sea lo suficientemente madura y se pueda implementar, pues el impacto que tendrá sobre las arquitecturas pues será enorme. Entendido. Venga, va. Algo que aparece también en el objeto del futuro, ¿no?, es la forma, ¿no? Hay diferentes Eso. formas. En esta primera versión estamos viendo siempre esta forma. ¿Nos puedes explicar las diferentes formas que hay? Voy un poquito también Sí. abajo del dibujo del radar, el diagrama del radar, para que se vean las diferentes formas. Vale. Las formas simplemente hacen referencia a la evolución que ha tenido esa tendencia dentro del radar. En este caso vamos a ver que todos son flechitas hacia arriba porque todas han incrementado su relevancia porque es la primera versión de nuestro radar. Ujú. En las siguientes EPOC, en las siguientes publicaciones del radar, nos encontraremos pues, que la evolución de las tendencias pues, será diferente. Y con esto deferimos que, por ejemplo, si una tendencia que teníamos en el segundo círculo que hablábamos antes de relevancia entra en el primer círculo, pues veremos que tiene una flecha hacia arriba, eh, haciendo referencia a que la importancia de esa tendencia ha aumentado. Ujú. En el caso contrario, viceversa, que bajamos la tendencia a círculos inferiores, pues veremos que decrecerá. Luego tendremos nuevas tendencias pues, que aparecen pues, por el momento de que estamos en la tecnología, que aparecen un montón de tendencias todos los días. Nos veremos esta estrellita, que es la nueva, y las tendencias que no sufren ningún tipo de alteración, pues se mantendrá con el cuadradito pues, sin ningún tipo de evolución. Ujú. Muy interesante. O sea, en la siguiente época del radar nos vamos a encontrar ya no solo futuros, ¿no?, con un triangulito, sino que nos vamos a encontrar futuros con, ¿no?, de diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos. Futuros que aparezcan nuevos, porque es algo que incorporamos en esa versión. Futuros que habían aparecido en la anterior y que incrementan su importancia, ¿no? Otros que la decrementan y otros que se mantienen iguales. Y según la formita, ¿no?, vamos a lograr expresar eso.
Eso Muy es. interesante. Y para finalizar ya los conceptos, las dimensiones que expresa el radar, entiendo que están los colores, ¿no? Ujú. Actualmente todo el radar viene expresado en verde. Eso es. ¿Nos puedes explicar qué significa? Sí. Ujú, Nada, como comentamos en esta primera versión, lo encontramos todo en verde, como comentaba Miguel ahora mismo, porque solo hemos querido añadir esas tendencias, pues porque ya tenemos mucho contenido y mucha información dentro de este POC. eh, y bueno, si añadiésemos el resto de tipo de elementos, pues se nos quedaría un radar gigantesco que correría en algún momento, pero no era el punto en este momento. Y en la siguiente POC, pues nos encontraremos cada vez más de tendencias, nos encontraremos herramientas asociadas a esas tendencias, nos encontraremos patrones de diseño asociados a esas tendencias y nos encontraremos algunos frameworks pues que están apareciendo ahora mismo o que han aparecido y que están generando ahora un poco más de impacto, de ujú, manera que no solo encontraremos tendencias, sino que podremos relacionar esas tendencias bueno, pues con herramientas, con patrones de diseño, incluso ujú. con framework. Vale, o sea, en esta versión de radar solo aparecen tendencias. Ujú. En siguientes épocas del radar, yo digo épocas, tú dices epochs, Sí, en siguientes épocas del radar aparecerá mezclado y tendrán relaciones entre ellas. Entonces, eso es. incorporaremos, entiendo que dinamismo, ¿no? Para cuando Sí, pulsemos la tendencia X, el futuro X, veamos los objetos relacionados, ya sean herramientas, patrones o frameworks. eso es. Estamos viendo este radar y te incluye a ti también como un proyecto a largo plazo, donde esta es nuestra primera versión, es una versión estática donde vamos a encontrar estas tendencias, pero a medida que vayamos añadiendo nuevos elementos como herramientas, patrones y frameworks, pues también creemos que para facilitar el consumo, pues tenemos que dar cierto dinamismo, de manera que los usuarios que quieran consumir este radar, pues tengan la capacidad pues con una versión web, por ejemplo, pues tener cierto dinamismo sobre el radar, de manera que puedan ver de manera más sencilla las relaciones que hay entre las tendencias y las herramientas, y pues facilitar un poco ese entendimiento del propio radar. Ujú, entendido. Finalizando la tanda de preguntas acerca de, ¿no? de cómo interpretar el radar, entiendo que esto va a ser accesible, ¿no? La gente, nuestros Ujú. seguidores, que les interese comprender esto con profundidad, se lo podrán bajar. Entiendo que la versión Sí. estática ahora es descargable, Ujú. Sí, y en las siguientes épocas será de otra manera, pero también será, se la podrán llevar y eso analizarla, es. ¿no? Sí, como estamos pensando el radar, pues era hacerlo lo más abierto posible para que sea lo más consumible posible por todo el mundo, pensando que eso también es un poco de compromiso con la innovación y nuestro granito en esta parte de innovación. Entonces, ahora mismo esta primera EPOC la puedes descargar directamente desde la web de SDG, y en las siguientes versiones pues tenemos esa sección web dentro de nuestra página donde se podrá consumir de manera abierta y sin ningún tipo de restricción. Genial, Sergio. Yo creo que damos por entendido la interpretación del radar y creo que podemos seguir hacia adelante. Vale. Bueno, el radar tiene muchísimas cosas. Casi hablando de tendencias, necesitas las gafas de Apple para poder entenderlo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos poco, no tenemos más de una hora. Vale. A partir de ahora, para entender las tendencias, ¿qué vamos a hacer hoy? Vale, lo que vamos a hacer durante el día de hoy, va a ser revisar algunas de estas tendencias, pensando en revisar las que para nosotros ahora mismo son más relevantes o que son más, o que nos dan unas capacidades diferenciales, con la ayuda de algunos compañeros. Y nada, simplemente vamos a hacer un poco de zoom sobre algunas de ellas, a compartir pensamientos y conclusiones sobre algunas de estas. em, y bueno, pues facilitar un poco el consumo del radar, que tiene un montón de información, pues de esta manera, revisándolo algunas de ellas. Venga, va, pues entonces dentro de poquito vamos a revisar ya las que tocan en esta época. Genial, ¿eh? Porque da un poco así susto, ¿no? Tantas juntas. Sí, Voy a hacer un recordatorio, ¿vale, Sergio? Si no te sí. importa, a todos, a los asistentes en este directo, a clientes, partners, universidades, comunidades de software o de data y analytics en general, amigos. eh, Esto es un stream hoy, estamos contando el radar de innovación, pero podemos irnos, sentarnos con vosotros y hablar de cada una de ellas en detalle, buscar sinergias para diseñar con vosotros, por ejemplo, vuestro plan estratégico de innovación, vuestro plan estratégico de alrededor de inteligencia artificial, de data, de plataformas, de lo que sea.
Esta será la herramienta que usamos para hacer esa etapa de consultoría. Y no solo esto, sino que también la acompañaremos de prototipos, de demos, etcétera, que os ayudarán a interpretar en lo que, por ejemplo, podéis invertir en el futuro, etcétera. Solo era este recordatorio que yo creo que era importante en este momento de la sesión. Entiendo que esto lo cuentas a menudo, o a partir de ahora lo vas a contar a menudo, Sergio, acompañado de más personas, entiendo, porque tiene su complejidad, tiene su detalle y profundidad. ¿Dónde es el siguiente momento donde se va a contar esto en detalle? Pues el siguiente momento va a ser el 18 de abril, en un evento privado que hay que hacer con invitación. Esta es la primera cosa, que es en el Domo de Madrid. Y bueno, lo contaré acompañado de Jesús, que ahora en un ratito vendrá, hago spoiler, donde, bueno, pues como hay mucha tema de IA generativa y mucha parte de inteligencia artificial en general, pues qué mejor que tenemos al responsable del área de Data Science a contar esto. Pero bueno, como decíamos, esto al final es la primera vez que lo vamos a contar, pero bueno, estamos abiertos a contarlos en más lugares y que no tenga que ser por invitación. Y también vendrás a la siguiente época, ¿no? A contarlo ahí conmigo, ¿no? Entiendo. Probablemente. Vale, entiendo. Te agradezco, te agradezco. Venga, para finalizar, lo has dicho antes, pero me ha parecido interesante. Alinear esto con demos, prototipos, es algo que nos piden habitualmente, ¿no? Algo que sea aterrizable, no que sea una tendencia o algo solo escrito que un posible futuro, sino algo que represente, ¿no? Actualmente un desarrollo de este futuro. Es algo que tienes previsto y lo estás llevando alrededor del ILAF, ¿no? Ujú. Sí, ya estamos llevando a cabo una iniciativa para generar esas demos, pues porque como comentaba antes, esto no tendría tanto contenido ni tanta charla detrás si no hubiese una tarea previamente de experimentación, pues que nos permita sacar conclusiones sobre estas tecnologías y posicionarlas y evaluarlas según las dimensiones que hemos hablado antes. Ujú. Entonces, Entendido. pues dentro del departamento de innovación, pues estamos ahí con esa iniciativa iLabs que nos permite hacer experimentación sobre Sí. todas estas tendencias. En ese DG Group intentamos hacer futuro, pero futuro cercano, ¿no? Entonces, casi siempre todo ese tipo de tendencias está alrededor también, una serie de demos que expresan la realidad de esa tendencia, de esa posible implementación. No trabajamos en el futuro muy lejano porque es algo que no está tan cerca de nuestro negocio, así que genial saber esto. Bueno, pues hemos llegado al siguiente punto, ¿no? Hemos presentado un poco el radar, hemos dado la bienvenida, ¿no? A este primer momento, ¿no? De esta primera época en streaming, en abierto, que no lo habíamos hecho nunca y tampoco lo habíamos presentado nunca en abierto. Y bueno, como el radar, como lo que decíamos era el radar, que es algo muy completo, es algo sesudo, es algo complejo. En cada sesión nos enfocaremos en alguno de estos futuros, como decía Sergio, y yo creo que hoy es un buen día para que nos acompañen dos expertos, ¿no? Que hablen sobre alguno de estos futuros, porque son los que los empoderan en la compañía. También en otras sesiones habrá otro moderador, no solo estaré yo, otras personas que puedan liderar esta sesión de alguna manera, traer su visión y abrir esas líneas de diálogo también desde su perspectiva, que también enriquecerá un poco ¿no? El futuro del propio radar y de la propia iniciativa. Dicho esto, eh, hoy es un día especial, entonces nos acompaña gente buena, con la agenda bastante pretita siempre, y hoy nos han dado un huequito para poder contarnos cosas. Entonces, en el orden de la vida de nuestra profesión, primero los datos, ¿no? Entonces, voy a darle aquí la bienvenida a Carlos Acedo, que ha sacado un ratito para estar con nosotros. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, gracias Miguel por el paso y gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en la primera iteración del radar de innovación de SDG, ¿no? En la publicación del radar. Bueno, como introduce Miguel, soy Carlos Acedo, dirijo la práctica de Data Technologies de SDG Group. Data Technologies es una unidad especialista en el ámbito de arquitectura y construcción de sistemas de datos de última generación. Participamos en algunas de las iniciativas de mayor impacto transformacional para nuestros clientes y nos encargamos de definir, impulsar la propuesta de valor de data dentro de la compañía, dentro de SDG. Y, por supuesto, pues también trabajamos, ¿no? Mano a mano con Sergio, con innovación y su equipo, contribuyendo a la monitorización del estado del arte de la escena de data, realizando pruebas de laboratorio y, bueno, participando, ¿no? En otras iniciativas como es la elaboración de este radar de innovación.
El radar de innovación para nosotros es una herramienta fundamental, ¿no? Nos permite identificar, probar, ¿no? Y en última instancia adoptar herramientas y paradigmas disruptivos en el momento que consideramos, ¿no? Que el balance entre impacto y nivel de madurez es el adecuado. Esto, pues bueno, tradicionalmente nos ha permitido, ¿no? Ser pioneros con tecnologías, ¿no? Que hace unos años pues, no tenían una huella real en el mercado, ¿no? Y a día de hoy pues, son referentes en la industria. Y también, bueno, nos ha permitido, ¿no? El pasárnoslo muy bien, ¿no? El evaluando, ¿no? Y testeando todos los descartes por el camino, que no han sido pocos tampoco. Entendido, Carlos, y además el lujo de que lo tengo aquí al ladito, de La Rioja como yo, así que está bien este tipo de información. Así que bueno, me alegro que estés en esta sesión, es importante. Bueno, y por otro lado, también contamos con otra persona, Jesús, líder head del equipo de Data Science en líneas generales. Ahora mismo está en UCA, es murciano, así que bienvenido, Jesús, a la sesión Buenas del radar. tardes. Muchas gracias, Miguel, Sergio, Carlos. Gracias por invitarme a esta primera. Era una oferta irrechazable, así que tampoco tenía mucha alternativa. Nada, como vosotros ya habéis ido adelantando, yo actualmente me estoy encargando dentro de SDG de liderar este área de Data Science. Dentro de Data Science cubrimos desde Machine Learning más tradicional hasta aspectos de IA lo más avanzados posibles. Estamos haciendo un montonazo de cosas de IA generativa, por supuesto, y creo que como después vamos a comentar, vamos a tener varias cosas que giran alrededor de ello. También, como ha comentado Miguel, llevo como unos 5 años en la compañía. Empecé en Madrid, luego me moví a Galicia, ahora estoy en Reino Unido. Por más que intento huir, me sigue persiguiendo SDG. Así que, bueno, creo que es una buena oportunidad para aprovechar todo el análisis que ha estado haciendo Sergio y su equipo del landscape, de tecnologías, de tendencias, de cosas que están ocurriendo y ver en qué nos pueden ir afectando a todos nosotros. Así que, bueno, yo ya tengo aquí mi té, aunque son más tarde, bueno, no son justo las 5, de hecho, aquí en Reino Unido, así que podemos ir empezando. Solo te faltan las galletitas, ¿no? Que, pues nada, muchas gracias, Jesús, por sacar tiempo y estar aquí. Ya sé que es difícil, además la hora en UCA no te acompaña tanto, así que bueno, bienvenido otra vez. Hemos gastado media hora importante de nuestro tiempo y del vuestro en presentar el radar, interpretarlo, que es la primera vez. Las siguientes serán más ágiles desde esta perspectiva, pero sí que hemos dedicado también tiempo a presentar a todas las personas que están aquí. Es importante, ¿no? Por ahora no hemos sido sustituidos por inteligencias artificiales, por agentes, y somos personas los que pensamos todo esto, los que traemos el portfolio de otras personas que también piensan todo esto y le dan mil vueltas, así que era importante saber quiénes estamos aquí y que hablásemos un poco también de nuestro papel en la compañía para que nos conozcáis y sepáis interpretarnos. Vamos allá. Hemos empezado presentando a Carlos porque es data y data es lo primero, pero en términos de hablar del radar, si os parece bien, no vamos a empezar por data, vamos a empezar por inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una tendencia que está aprisionando el mercado. Ha sucedido algo diferente tecnológicamente, algo motivador, algo también a analizar con detalle desde la perspectiva más ética. La inteligencia artificial ha irrumpido con la inteligencia artificial generativa estos meses atrás, no ni siquiera voy a decir casi años, y ha puesto, ¿no?, todas las compañías, todo, ¿no?, el ecosistema, todo su foco dirigido hacia aquí, los budgets de las compañías, ¿no?, intentando sacar valor de estas tendencias que vamos a presentar ahora, que yo creo que son muy importantes. Vamos a empezar por la primera, vamos a empezar desde el centro hacia afuera, las más relevantes, las más también importantes, las más impactantes. En este caso, tienen 3 flechitas y están en el centro. Para seguir un orden, vamos a recorrer las 3 primeras. Le voy a preguntar directamente a Jesús y dejo a Sergio en segundo plano para que añada lo que considere, ¿vale? Entonces, Jesús, me voy a esta tendencia de aquí, del centrito, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje. No sé si hay que presentarlos, ya están encima de la mesa de cualquier compañía. ¿Nos puedes decir, última hora, tu pensamiento y posición y el de la compañía alrededor de todo esto? Sí, pues a ver, yo
creo que tenía que estar, ¿no? O sea, cualquier cosa de aquí seguramente está muy bien aterrizada y hay un porqué que esté aquí, pero esta es, no sé cómo lo compusisteis, pero seguro que fue la primera que pinchasteis en este radar, ¿no? Lo estamos viviendo ya desde hace prácticamente año y medio a nivel de tendencia. Aquí también quería hacer el apunte, ¿no? Y no como crítica al radar, pero bueno, a nivel terminológico ya no sería tanto pensar en LLM entendido como modelo de lenguaje, sino yo creo que hay una perspectiva más amplia ya desde el inicio, pero que estamos viendo potenciarse en los últimos tiempos de modelos orientados a imagen, orientados a vídeo, multimodal, audio, transcripción, síntesis de discurso, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que estamos viendo. Creo que aquí lo esencial, ¿no?, a tener en cuenta en relación a esta tendencia y a este concepto es, por un lado, sobre todo, el nivel de refinamiento que se ha ido consiguiendo, ¿no? Y ahí sí que es cierto que ese primer nivel estuvo sobre todo desde una perspectiva más de generación del lenguaje natural en forma textual, pero estamos viendo en los últimos tiempos, bueno, hace apenas unas semanas o pocos días, esa no liberación todavía, porque todavía no se ha liberado como tal, pero esos demos técnicas que enseñaba OpenIA de su modelo Sora para generación de vídeo, ¿no?, que es espectacular y de hecho creo que también va en relación a alguna otra tendencia, cómo está también influyendo en el mundo de los deepfakes, ¿no?, ya desde una perspectiva un poco más crítica en lo fácil que es ahora mismo pues generar una cara de una persona conocida con su voz y que parece realmente, ¿no?, bastante real. Y ya desde una perspectiva pues, más enterprise, ha sido la tendencia que, por un lado, ha democratizado la generación de interfaces conversacionales o interfaces, como digo, con lenguaje natural. Por otro lado, de alguna manera está arrastrando todo lo demás, ¿no? Estamos viendo la utilización del LLMs y también vamos a comentar un poquito de eso después en otros ámbitos de la IA, del machine learning o incluso del dato en general y de casi cualquier ámbito, ¿no?, dentro de la tecnología. Entonces, yo creo que tenía que estar sin lugar a dudas, ¿no? Sí que ya parece que empieza a sorprendernos menos porque hemos un poco, como digo, nos hemos acostumbrado a esta realidad y a lo bien que funcionan estas tecnologías, pero creo que hay que hacer la reflexión, ¿no? Hay que hacer la reflexión de todo lo que estamos consiguiendo gracias a esto, al mismo tiempo de entender críticamente lo que nos vienen a aportar los LLMs, ¿no? Entender qué parte de la IA o qué parte de la solución se puede construir en base a modelos de lenguaje o a modelos de IA generativa, entender también cómo puede de alguna manera conjugarse con otro tipo de técnicas de gestión del dato, de modelado, bueno, un montón de cosas distintas. ¿Qué vamos a ver en el futuro o en qué momento estamos, ¿no? Yo creo que estamos, por un lado, en ese momento donde cada vez vamos a ir aterrizando un refinamiento mayor de estos modelos. Todavía, pues en ciertos casos de uso, bajo ciertas perspectivas, estamos viendo sus límites, ¿no? Límites primero con lo que respecta a los modelos y ahí estamos viendo, por ejemplo, Google apostando mucho por incrementar la ventana de contexto, ¿no?, que puede de alguna manera solventar ciertos tipos de problemas o al menos acelerar el desarrollo. Esa es una de las limitaciones que se vio sobre todo en los primeros LLMs que se liberaron y que ahora pues está empezando a cometer. También estamos viendo que el aspecto, ¿no?, de la precisión en las respuestas es otro ámbito muy importante, pero sobre todo, y yo creo que también lo vamos a comentar después a nivel de arquitectura, más allá de la potencia en sí de los LLMs, el cómo somos capaces de controlar lo que los LLMs generan, ¿no? Es una quizá de las problemáticas de la IA generativa de los LLMs, el hecho en sí mismo de esa tendencia a la alucinación en momentos en los cuales no pueda proporcionar una respuesta válida. Entonces, bueno, yo creo que la tendencia sobre todo va a girar en los próximos tiempos por ahí, de partir de esa potencia bruta a algo que de alguna manera podamos controlar en los contextos. Ujú. Yo creo que has tocado puntos fundamentales y les has explicado súper en detalle. Me queda una duda, ¿no?, de todo esto es, ahora nos lo encontramos, ¿no?, cada casi caso de uso de negocio, pensar en el puntito de si puedo introducir algo de IA generativa en esto, y hay como dos, ¿no?, dos elecciones, ¿no?, polarizadas, ¿no? Es un gran modelo de lenguaje más genérico o un modelo más pequeñito, más dedicado a ese problema, ¿no? Entonces, esto también es algo que nos encontramos habitualmente, ¿no? Entiendo. Sí, sí, totalmente. Y de hecho creo que es un buen punto. Sí que va a seguir habiendo lugar para esos modelos cada vez más grandes, problemas generalistas, soluciones conversacionales
en un espectro bastante abierto, ¿no? Sobre todo pues de cara a un usuario final o cosas por el estilo, pero sí que creo que para ciertos tipos de ámbitos vamos a ver cada vez que se va un poco a redondear, ¿no? El círculo y a ir a ese lugar donde se tengan, no voy a decir modelos pequeños porque tampoco los entenderemos como modelos pequeños en términos más clásicos, pero sí más especializados en terminologías, ámbitos de negocio, glosarios, ciertos lugares, ¿no? En los cuales pues puedas exprimirlos al máximo con preguntas alrededor de ese negocio. Lo estamos viendo y yo creo que lo vamos a ver cada vez más en industrias como farma, como banca, ¿no? Para poder hacer soluciones, pues como digo, muy orientadas, ¿no? A esas problemáticas de negocio. Entonces, totalmente, sí, sí. Entendido. Bueno, pues si te parece bien, saltamos a la siguiente tendencia, al siguiente, en este caso son tendencias, el nombre general sea futuro. Prompt Engineering es la profesión, ¿no? Que se ha titulado Profesión del Futuro. Tengo mis dudas en esto, pero bueno, lo que significa el prompt o el prompting, la fórmula, ¿no? La forma, ¿no? Cómo se ha expresado el momento de interactuar con estos grandes modelos de lenguaje es algo que es tendencia, está creciendo continuamente, ¿no? Fórmulas nuevas de hacer prompting, cómo gestionar la vida de los prompts, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que hablar de aquí. Entonces, ¿nos cuentas algún detalle que tú consideres importante o que esté alrededor de esta tendencia? Sí, yo creo que es un término un poco denostado, maltratado o usado de más, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a dedicarme a esto hace ya algunos años, había por ahí el titular de Data Science, el trabajo más sexy del siglo XXI. Seguro que tú también te acuerdas, Miguel, de esa afirmación, ¿no? Y creo que sobre todo lo vivimos el año pasado, principios o así, con esa gran explosión, ¿no? De los LLMs. Forzosamente trajo de la mano el término prompt engineering, que al final no deja de ser el cómo nos vamos nosotros a comunicar con estos modelos, ¿no? Donde en otros ambientes, otros aspectos tenemos APIs, tenemos SDKs, de repente aquí, bueno, también tenemos ese tipo de capas más técnicas, pero no tenemos interfaces rígidas en cómo vamos a construir soluciones con los LLMs, sino lo que tenemos es que aprender a comunicarnos con ellos. Entonces ya enseguida la gente pues ha empezado a buscar estrategias para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno en el sentido de cómo soy capaz, mediante estos mecanismos de comunicación, one shot, iterativos o como sea, de exprimir al máximo estos LLM, ¿no? Y ahí empiezan a surgir estrategias, pues oye, guiando un poco esa cadena de pensamiento en lugar de preguntar directamente una cosa muy compleja, dividirlo en partes más simples, hilarlas, ¿no? Como digo, en una cadena de pensamiento, de ahí surgen ideas y tecnologías como LangChain, cómo con eso soy capaz de solventar mejor mi problema. También la importancia, y esto lo hemos visto y lo hemos vivido en varios proyectos, la importancia siempre de proporcionarle a la IA ejemplos de lo que quieres resolver para problemas, por ejemplo, de generación de código SQL, ¿no? Ese tipo de cuestiones, o cuando de repente quieres generar algo en un ámbito de conocimiento que no es el suyo, cuál es mi estrategia de generar un contexto adecuado. También lo vemos en patrones de arquitectura como RAG. Y luego, como decía, también la perspectiva de tratar de exprimir esto desde el punto de vista negativo malicioso, ¿no? Técnicas como prompt injection u otras que al final lo que tratan es de saltarse las restricciones que tienen estos modelos para no hacer cosas que vayan en contra de la ética o la regulación, o para tratar que te generen cosas contra del copyright, ¿no? Todo eso también lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Entonces, aquí hay esa doble perspectiva de cómo somos capaces de fundar frameworks de utilización de los LLMs lo más efectivos posibles para que nuestras soluciones funcionen bien, pero al mismo tiempo vayan por esos raíles que queremos darle, ¿no? De que un usuario no pueda hacer lo que quiera a nivel de seguridad, compliance, y al mismo tiempo hacer sólida nuestra solución hacia técnicas de prompting que nos venga del usuario final, ¿no? Y yo creo que esos dos ámbitos van a ser los pilares sobre los cuales se vayan construyendo, ya se están construyendo, pero sobre todo se construyan todas las soluciones, sobre todo en el ámbito más conversacional, que siempre es el más abierto, ¿no? Aunque se sigue utilizando este tipo de técnicas también para procesamiento en otros contextos. Entendido y muy detallado. Muchas gracias. Vamos a saltar entonces a la siguiente, si os parece bien. El mundo de la integración continua lo conocemos desde hace 1000 años. De ahí vinieron las DevOps y lo que nos dedicamos a Data Analytics nos sorprendió hace 8 años que todo esto tenía su interpretación en el mundo de los datos y de la Data Science, DataOps, MLOps, IAOps y, como no podía ser de otra manera, tiene mucho sentido en gestionar el ciclo de vida de estos grandes modelos, ya sean de lenguaje o de lo que sean, alrededor de IA generativa, modelos fundacionales. Entonces, no sé si están bien llamados LLMOps
hay otra fórmula, ¿no?, de expresar esto. ¿Cómo lo ves? Es algo que entiendo que está viéndose en cada necesidad, en cada compañía que necesita, ¿no?, implementar algo de esto, porque si no, no va a poder orquestar los, el montón de casos de uso que tiene que implementar con este tipo de tecnologías. ¿Cómo lo ves? Tenía que ocurrir, ¿no? Ponerle ops a cualquier término detrás es una tendencia en sí mismo, con lo cual no podíamos dejar de lado juntar las dos cosas que más resuenan habitualmente. Pero sí, estamos viendo que es una necesidad y es una necesidad tanto por lo que ya venía siéndolo, ¿no? Lo que venimos trabajando desde hace bastante tiempo bajo esa metodología MLOps, un poco circular alrededor de las técnicas de desarrollo ágil, de testing continuo, deployment lo más automatizado posible. En el campo del ML ahí ya encontramos ciertos retos, pero además se están incluyendo un montón y sobre todo es por cómo se conciben estas soluciones. Ya hemos ido soltando algunos de los términos, LLMs, Prompt Engineering. Esto nos lleva de forma irremediable, no en el 100% de los casos, pero en un porcentaje muy alto, a que la composición de estos sistemas de IA no va tanto en un ciclo clásico de ML, de Feature Engineering, entrenamiento de modelos, evaluación y despliegue, sino que casi que le damos la vuelta al ciclo y somos nosotros definiendo una estrategia de cómo interactúo con ese modelo en base a unos inputs muchas veces muy poco deterministas y además luego yo tengo que ser capaz de entender cómo de bien funciona mi solución para luego poder ir ajustándola. Entonces, el paradigma del LMOps ha venido o se está tratando de ocupar de estos aspectos y aquí estamos aproximando ciertas cosas que yo creo que van a ser una de las tendencias más fuertes además para este año, que es cómo somos capaces de entender el funcionamiento de los sistemas de IA generativa y de corregirlo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, estamos viendo que cuando nosotros tenemos una solución conversacional y queremos evaluar cómo de bien está funcionando en base ya a la interacción con usuarios, de repente eso en sí mismo es un problema cognitivo, es decir, yo tengo que ser capaz de analizar una conversación y definir si en esa conversación la IA está actuando bien en términos de dar una buena respuesta, en términos de no dar una respuesta que se salga, ¿no?, del compliance que yo tenga definido, de ser precisa, bueno, una serie de aspectos que son tanto generales como a lo mejor específicos del negocio y el problema y yo tengo que ser capaz de automatizar ese ciclo, de monitorizarlo activamente, de corregirlo, de alertar, ¿no? Todo aquello que antes teníamos en sistemas de ML que ya en sí mismos eran complejos, detección de fraude en tiempo real o cosas por el estilo, ahora le damos ese halo de complejidad cognitivo y todo eso nos lo tenemos que llevar a una perspectiva de DevOps, de querer testearlo todo, automatizarlo, pero controlado, gobernarlo, ¿no? Y no es sencillo. Entonces, yo creo que el LMOps va a ser sin duda una de las cosas que más veamos este año como reto para las compañías. Desde luego, además los que, ¿no?, trabajamos en este reto, ¿no?, de la data science, igual no tan quant, sino también muy de ingeniería, pues es algo que además nos gusta y es importante. Has contado muchas cosas, ¿no? Me está acordando de si esto de añadir ops a todos lados lo podemos añadir también a cognitivo ops, ¿no? Pero, o sea, va a suceder, ¿no?, este tipo de, ¿no?, de ingeniería alrededor de estos sistemas continuamente. Además, no lo has dicho, creo, pero bueno, nos lo encontramos en nuestros clientes cuando nos preguntan, ¿no?, en las organizaciones en general, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué esto? ¿No? Pues para muchas cosas, pero también para dos, ¿no?, que son muy interesantes para negocio. Una es la el template que te genera para poder desarrollar más ágil y con seguridad, ¿no?, siguiendo un estándar. Y por otro lado, ¿no?, el TCO, ¿no?, lo que desarrollas ahí tiene una seguridad que está bien hecho y un retorno más temprano. Pero bueno, son cosas que Hay, podríamos... Miguel, no quiero hacer publicidad encubierta, porque de hecho a lo mejor ni siquiera es cliente nuestro, pero hay una aseguradora que no recuerdo cuál, lo prometo, que los anuncios terminan diciendo algo así como para tu seguridad, ¿no? Pues esto es para tu seguridad. Muy bien, sí, ¿no? Me parece muy bien. Para tu tranquilidad, creo que dice Ops, específicamente. para tu tranquilidad. Oye, nos lo vamos a apuntar. Necesitamos un moto para este tipo de cosas. Muchas gracias, Jesús. Muy interesantes. Vamos a saltar a los siguientes tres. La ventana de contexto y de tokens de Jesús es muy amplia. Igual la de Jesús es más pequeñita y se nos ayuda a agilizar. Vamos a ir al futuro Semantic Search, ¿no? Tú además, Sergio, te has dedicado mucho tiempo, ¿no?, tanto a la búsqueda como a la encontrabilidad, más de palabras en otro tipo de ambientes tecnológicos, pero la IA y la IA generativa han venido a decir algo alrededor de la búsqueda semántica. Sí. ¿Qué te estás encontrando alrededor de esta Vale. tendencia a futuro?
Sí, alrededor de la búsqueda semántica que comentábamos, creo que es una evolución natural que ha ocurrido uniendo los motores de búsqueda y uniendo la IA generativa, uniendo esas capacidades de búsqueda rápida que nos dan los motores de búsqueda con esa parte de búsqueda con lenguaje natural que igual nos da la IA generativa. Y bueno, pues con ciertos elementos que han surgido como pues la capacidad de entender la intención de la persona que está buscando o el entendimiento del contexto de la búsqueda, pues nos ha permitido que los motores de búsqueda evolucionen, sean capaces de almacenar otro nuevo término que encontramos ahora, que son los embeddings, y nos permitan pues, hacer búsquedas ya no solo por keywords, como pasaba antes, que tu motor de búsqueda tenía tu índice y buscaba la palabra, no textualmente, pero casi textualmente. Y ahora, pues, nos encontramos pues, que los motores de búsqueda han evolucionado y que ya no solo se puede hacer consultas pues, a través de esas keywords que llamamos, sino que, oye, pues son capaces con lenguaje natural, interpretar lo que estás intentando buscar y darte respuesta pues a eso que estás buscando y además pues en un lenguaje más amigable en esas capacidades del lenguaje natural. Entonces, bueno, esta parte de Semantic Search lo que nos ha traído son pues una evolución natural de los motores de búsqueda, que ya no solo necesitamos buscar por keywords, sino que además ahora podemos pues hacer búsquedas con lenguaje natural y que los motores de búsqueda, o lo que antes eran los motores de búsqueda, tengan la capacidad de devolvernos esa información, democratizando así pues la búsqueda en información. El control F súper vitaminado con inteligencia artificial generativa. Control F listo, sí. Desde luego. A mí me parece una tendencia interesante. Era obvia, ¿no? Cuando hablábamos de lenguaje, ¿no? de modelos de lenguaje. Y además nos está dando pie a un montón de proyectos e iniciativas con nuestros clientes para que empiezan con IA generativa. Saltamos al siguiente anillo dentro de inteligencia artificial, porque esto está dentro del primer anillo en diferentes escalas de importancia, ¿no? O de momentos de impacto. Entonces, el siguiente anillo, ¿no? Un poco menos relevante, pero también considerable o que se debe considerar. Voy a agruparlas en una misma, ¿no? Porque tienen su cierta relación, como me comentabas en algún momento, Sergio. Los estudios, ¿no? ¿Qué significan los hay estudios y qué significa on your data? Desde luego son dos tendencias que estamos viendo importante. Me parece que van a ser imparables, nos gusten más, nos gusten menos, pero están aquí ya. Sí, de hecho nos estamos encontrando que ahora mismo están bastante ligadas ambas tendencias, aunque no tiene por qué ser así, pero es lo que nos estamos encontrando en este momento. Y pues tenemos esa tendencia que son los estudios que, pues bueno, los hyperscalers han decidido, a mi parecer de manera correcta, pues generar servicios o generar un propio servicio donde aglomerar toda esta parte, pues a todas estas herramientas para generar casos de uso de IA generativa. Nos encontramos pues que dentro de estos estudios pues ya no hay solo facilidades como los Model Garden, donde podemos encontrar todos los modelos que podemos desplegar y esas capacidades de despliegue de modelos y capacidad de desplegar pues interfaces para hacer consultas a ese tipo de modelos, sino que además nos encontramos pues servicios que ya están de alguna manera prehechos y que nos facilitan mucho la vida en cuanto a, oye, pues quiero generar este caso de uso, pues es probable que si está alrededor de generativa, por ejemplo, si son RAG, que es algo de lo más común que nos encontramos ahora mismo, pues ya hay algunos servicios dentro de estos estudios que nos facilitan mucho la cosa. Y esta es la relación que tienen con los On Your Data Products, que al final son pues esos servicios que pues los hyperscalers han decidido pues, oye, generar productos propios que nos pueden facilitar pues la tarea, por ejemplo, de generar un agente sobre el que podamos hacer consultas sobre nuestros datos. Esto nos facilita mucho la vida pues porque probablemente un RAG, pues esa arquitectura para hacer consulta directamente sobre nuestros documentos, por ejemplo, hecho a medida, probablemente tenga una accuracy un poco más grande o puedes refinarlo o hacerle el fine tuning que tú necesitas para tener más cabida sobre tus requerimientos. Pero oye, hay algunos casos de uso donde no necesitamos refinar de esa manera tanto tal vez las búsquedas y oye, pues hay productos ya prehechos que nos facilitan la vida en los On Your Data Products y pues bueno, que nos faciliten esas tareas de creación de
este tipo de casos de uso, que además en algunos casos, pues como decía, pues que no tienen unos requerimientos demasiado amplios. Sí. Y Perdona, si te estoy interpretando bien, ¿vale? Los hay estudios es algo que, ¿no? Un concepto que agrupa todas las funcionalidades de IA de los hyperscalers. Es como móntate un estudio en tu compañía o usa uno de un hyperscaler para, ¿no? democratizar el uso de la IA generativa. Y también creo que está un poco ligado, ¿no? O huele, ¿no? A low code, a no code, de facilitar la implementación de estos agentes de inteligencia artificial generativa con el objetivo, otra vez doble, de democratizar el uso, ¿no? en las compañías y que cada, ¿no? ese horrible término que nació en algún momento de la vida, el citizen, no pueda hacer esos flujos de IA generativa en sus procesos o en sus necesidades, ¿no? Y el On Your Sí. Data es ¿no? la simplicidad en vez de montar un gran proyecto alrededor de tus datos para hacer IA generativa, searching, crear contenido, ¿no? Está más ligado al SaaS. Yo te doy ¿no? Si Eso este es. concepto también existe, maquinillo, ¿no? que te va a permitir hacer búsqueda conversacional, ¿no? todas las capacidades de IA generativa con tus datos en algo ya preconstruido. Pero Eso que es. por otro lado, esa dificultad llevada a un producto, ¿no? tiene pinta de aún estar no del todo lo madura que nos gustaría, pero está, ¿no? Sí, de hecho, por eso es la razón por la que está en el segundo anillo, pues porque vemos que las capacidades que nos puede dar pues van a ser interesantes y que nos facilitan muchos casos de uso probablemente, pero vemos que pues la evolución es constante pues en el momento en el que estamos en la tecnología y por eso no está en ese anillo central, donde tenemos algo ya un poco más, pues que creemos que ya es el momento de utilizarlo. Y justo en relación con lo que decías de low code, iba a poner el ejemplo de que, por ejemplo, en los Yo Data Products, pues nos facilita esa parte, por ejemplo, de la generación de embeddings que hablábamos antes, pues con configuraciones propias de los servicios que nos evitan tener que desarrollar todos esos procesos de generación de embeddings, inserción de embeddings en las bases de datos vectoriales. Yo, de hecho, aquí quería comentar, no sé si veis correcta la apreciación, creo que uno de los grandes retos que van a tener este tipo de servicios a partir de ahora es saber establecer y gestionar una transición adecuada desde el punto de vista de quien los utilice entre que pueda ser algo muy fácil de usar, muy rápido, que acelere mucho y cuando ya empiezas a tener requerimientos más particulares y te lo quieres cocinar tú. Porque creo que uno de los grandes problemas que tuvo, hacías tu referencia, Miguel, al término, ¿no? Antes Citizen Data Scientist y demás, uno de los grandes problemas que tuvieron los enfoques de AutoML es no saber gestionar bien esa transición. De, vale, yo te doy esta herramienta AutoML, pero ¿qué pasa cuando yo quiero partir de eso y terminar de especificarlo yo, adaptarlo a mi contexto, hacerlo más complejo, ¿no? Ese salto creo que es el que muchas veces hace que la gente no quiera adoptar estas tecnologías porque dice, vale, sí, es muy fácil para mí ahora, pero cuando tenga que hacer algo un poquito más complejo voy a poder aquí o llevármelo a otro sitio o ya estoy preso de esta herramienta. Entonces, yo creo que va a estar ahí el punto un poco de éxito o no éxito de este tipo de visión. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Los matices son también lo que te hace diferente en términos de negocio, ¿no? Entonces, cuando tú quieres dar el siguiente pasito, igual te quedas ahí clavado, como pasó en AutoML. Y no solo eso, sino, ¿y qué pasa si necesito llevármelo a otro ecosistema tecnológico, ¿no? Te deja también un poco ahí, ostras, en una dificultad normalmente. Pero bueno, veremos lo que sucede ¿no? Bueno, pues esto es el radar, es una cosa muy viva. Veremos qué sucede en los siguientes meses con esas tecnologías. Igual amparan muy bien lenguajes, ¿no? intermedios que te posibilita llevarlo entre ecosistemas tecnológicos. Ya me entendéis. Y todo esto es maravilloso, pero bueno, pasaremos esas épocas juntos y con el radar, ¿no? Seguro. Oye, para terminar la sección de inteligencia artificial y yéndonos al anillo más de fuera, os propongo hablar de aquí de un tema un poquito más complejo, quizá un poco filosofía, metafísico, es de los model, ¿no? Del word modeling, ¿no? Hablan de eso, ¿no? De la evolución, ¿no? De el concepto del LM, sea lenguaje o no sea lenguaje, ostras, ¿no? Que no solo tengan texto, ¿no? Como su propio, ¿no? En su propio core, ¿no? De entrenamiento, sino que también aprenden, ¿no? Del mundo en movimiento, ¿no? Interacciones con objetos del mundo, causa-efecto, interacción física, ¿no? Este concepto está también alrededor de OpenAI, cuando hablo de que sacaba Sora.
Bueno, no sé si esto lo veis ¿no? como algo, uno relevante. Yo lo hemos puesto en el anillo último, tiene un significado, pero ¿cómo lo percibís vosotros? ¿Qué os gustaría comentar? ¿Quién habla primero? Bueno, me arranco yo si queréis. Yo creo que al final, pues con la evolución de los LLMs, en su momento también salen los multimodales, con esta evolución de las capacidades de entendimiento de los modelos, pues también salen pues nuevos conceptos como este de los World Model, que nos pueden dar nuevas capacidades, pero la realidad es que pues ahora mismo, y por eso está en el último círculo, la verdad es que lo vemos un poco lejos y veremos si llega a acercarse un poco más al centro. Pero bueno, si la tecnología evoluciona y genera un nivel de madurez lo suficientemente grande, pues podría ser una evolución interesante pues en otro tipo de tendencias, pues como los gemelos digitales, ¿no? Nos puede dar unas nuevas capacidades que se pueden aplicar a otros campos que creo que pueden ser muy interesantes. No sé qué opina Jesús. Se está intentando. A ver, yo creo que está bien situado ahí porque es algo que está ocurriendo. La terminología, ¿no? De inteligencia artificial general es algo que existe como concepto desde hace mucho tiempo y ha sido inevitable, ¿no? Que en el momento en el que estamos la gente, pues por primera vez o por la vez, ¿no? más plausible, se hayan montado al carro de decir, oye, vamos a intentar si esto es posible. Y además está contrapuesta a otra de las cosas que estábamos comentando antes, ¿no? Antes hablábamos de un poco hacer modelos cada vez también grandes, potentes, pero más específicos, ¿no? Que va más asociado al término narrow ahí y demás. Aquí estamos en el otro espectro. Vamos a hacer algo lo más general posible, que incorpore todo lo que podamos alrededor de casi conciencia cognitiva en unir un montón de distintas visiones del mundo de una forma unificada y con eso poder resolver problemas muy complejos. Evidentemente, si eso funciona, es una herramienta muy potente, pero tenemos que ver hacia dónde va y si realmente da lo que promete o únicamente se queda en lo mismo que ya tenemos a una escala mayor, que tampoco está mal, pero ese salto que prometen, ¿no? A nivel, como digo, de conciencia cognitiva y de entender el mundo tal y como es, pues habrá que ver si realmente lo pueden lograr. Bueno, tal cual lo decís, opino lo mismo. Mm, Sin embargo, muy interesante, ¿no? Cuando llegue el momento de que podamos incorporar esto en la industria actual en la que nos meneamos, las empresas de Data Analytics. Desde luego va a cambiar un poco ¿no? Cambiará de nuevo el ritmo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante años de IA generativa muy potentes. Oye, Jesús, Sergio, muchas gracias por el detalle de todas estas tendencias del ámbito o sección de inteligencia artificial. Ya nos notamos ahí también más sueltos, ¿no? Han pasado ya una hora, ya estamos, ¿no? de nuestro primer streaming del radar. Y ahora vamos a saltar un poco a data, ¿no? A Carlos. Así que Jesús, Sergio, os dejo descansar un poco, tomar un poco de agua. eh, y porque vamos a entrar en este ámbito, ¿no? En esta otra sección que ya comparto. Y Carlos, yo creo que es a ti quien te voy a hacer las primeras preguntas. Y bueno, Sergio, Jesús, añadir lo que consideréis, ¿eh? Igual que antes, ¿no? Del anillo más del centro hacia afuera, eh, low code, no code, tendencia que olemos desde hace 3 años, súper relevante, instaurada en las compañías. No en todas, algunos le tienen un poquito de alergia, pero está ahí, ¿no? Esa posibilidad. ¿Cómo lo ves? Dentro de las arquitecturas de datos, de la generación de sistemas de datos, Carlos, ¿cómo estás viendo tú esa tendencia en las compañías o en el sector donde trabajamos? Para nosotros el concepto de low code, no code es algo que llevamos trabajando ya unos cuantos años. Es tendencia absoluta, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Más que en ningún momento, pero incluso, ¿no? Sin inteligencia artificial generativa hay mucho margen, ¿no? de hacer soluciones low code en el ámbito de data, ¿no? Tradicionalmente hemos hablado mucho, ¿no? De democratización como la forma, ¿no? de facilitar el consumo para los usuarios de negocio.
entendiendo consumo, ¿no? De datasets analíticos preparados, ¿no? Y de data products preparados, dándoles las herramientas a los usuarios, ¿no? Para que sean capaces de interpretar adecuadamente los datos, ¿no? Información incluso, ¿no? De los índices de calidad de los datos, ¿no? Y cualquier otro tipo de metadato asociado al dato, ¿no? Para que los usuarios sean capaces de consumirlo. Pero no hemos aplicado, ¿no? Hasta hace relativamente poco, ¿no? Esa democratización a la parte de la construcción de datos, ¿no? Que es tan interesante a día de hoy, ¿no? Encontramos que hay un cuello de botella grande habitualmente en las compañías en la parte de construcción, ¿no? De soluciones analíticas. Y no solo lo encontramos nosotros, ¿no? Hay paradigmas que han surgido en torno a esto, ¿no? Como es el concepto de data mesh, ¿no? En el que, bueno, la responsabilidad, ¿no? De la construcción de data products se democratiza de alguna forma, ¿no? Es lo que nosotros llamamos hiperdemocratización, ¿no? A la democratización no solo de la parte del consumo, sino también de la parte de la construcción de datos, ¿no? Y esto, una forma de conseguirlo, de potenciarlo, es con soluciones low code o no code, ¿no? Mediante las que los usuarios son capaces de construir pipelines de integración y transformación de datos para construir sus propias soluciones analíticas utilizando herramientas con bajo impacto, ¿no? O bajos requisitos, ¿no? De habilidad de codificación. Esto tradicionalmente lo hemos hecho con lo que llamamos metadatos declarativos, ¿no? Que son metadatos que se escriben antes de que las cosas pasen, ¿no? Antes de que un proceso suceda, y son metadatos que describen recursos y procesos y que luego son interpretados por motores, ¿no? Que son componentes de software dentro de la arquitectura del sistema de datos que son capaces de llevar esas descripciones a la realidad, ¿no? Esas descripciones que puede ser pues, un proceso de ingesta, un proceso de transformación, puede ser un proceso de calidad, ¿no? O cualquier otra función del ciclo de vida del dato. Entendido. Además, esta tendencia, ¿no? Que es como baseline o fundadora de otras tendencias. Bueno, esta propia tendencia ha sido fundada por los propios metadatos, ¿no? Pero es fundadora de otras cosas. Es una pena que no estemos profundizando en un montón de tendencias que están ahí, ¿no? En la capa inferior, de las que no vamos a hablar hoy, ¿no? Es una de las cosas que nos concome, ¿no? La cabeza cuando hablamos de arquitecturas de datos, es generar todo un data warehouse, generar todo un data lake, generar todo un ecosistema de datos de forma automática, vía no code y vía una gran profundidad en metadatos declarativos. Entonces, es algo fundador de plataformas de data y no es simple, ¿vale? No es simple, pero sí que es verdad, te da mucha aceleración, igual que hablábamos anteriormente, ¿no? Del TCO, ¿no? O el Total Time to Insight en la parte de inteligencia artificial. Muy interesante, Carlos, me parece este ámbito. Saltando dentro del mismo anillo, y saltando un poco más hacia arriba, no más cercana, hay una tendencia que es Data AI Gen Infusion, ¿no? Que habla un poco de qué pinta la IA generativa en data, que pinta mucho, ¿no? Pero ¿cómo te la estás encontrando tú en las nuevas arquitecturas, en las nuevas fórmulas de generar sistemas de datos? ¿Qué me cuentas acerca de IA generativa y data? Pues bueno, nosotros estamos llevando a cabo laboratorios, tanto en la parte del consumo, ¿no? Como en la parte de la construcción que comentaba ahora mismo, ¿no? La inteligencia artificial generativa es como la herramienta definitiva, ¿no? Para conseguir la hiperdemocratización que comentábamos antes, ¿no? Y habilitar ese perfil de Citizen Data Engineer, ¿no? Que tan necesario es en las compañías a día de hoy, ¿no? La inteligencia artificial generativa pues puede aplicarse en cualquier punto, ¿no? Del ciclo de vida del dato para simplificar ¿no? La generación de procesos de integración, transformación de datos, de calidad, ¿no? Cualquiera de las funciones del ciclo de vida del dato desde una perspectiva pues muy citizen, ¿no? Y muy sencilla, ¿no? De prácticamente, ¿no? Pues hablarle a tu sistema de datos, ¿no? Y ser capaz no solo de saber, ¿no? Cómo se interrelacionan datasets o qué requisitos de seguridad están asociados a ellos o de compliance, ¿no? Sino también, ¿no? Con este paradigma, ¿no? Que introducíamos en la cuestión anterior, ¿no? Relativa al low code, ¿no? La generación de pipelines automáticos, ¿no? Para construir, ¿no? Para construir soluciones analíticas, productos de datos, ¿no? Como decía Miguel hace un momento,
¿no? Que puede ser pues, de algo sencillo, ¿no? Como la ingesta de una fuente, ¿no? A cosas muy complejas, ¿no? Como puede ser la generación automática, ¿no? De un data warehouse end-to-end, ¿no? en metodología Data Vault, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Son cosas que estamos haciendo ya y que estamos resolviendo con inteligencia artificial generativa, ¿no? Al final, dentro de las arquitecturas en RAG, ¿no? Pues podemos generar embeddings específicos, ¿no? Con el modelo o el esquema de metadatos, ¿no? Que definen todas mis, ¿no? Que describen, mejor dicho, ¿no? Todos mis recursos y procesos, ¿no? De mi sistema de datos, ¿no? Y utilizar LLMs para generar, ¿no? Para construir pipelines, ¿no? Es una cuestión que, como digo, ¿no? Es muy emergente ahora mismo, pero que sin duda, bueno, va a tener mucho calado, ¿no? En el futuro próximo. Está a punto de saltar los data contracts, pero eso dejarlo para otro momento, ¿no? Para otra época del radar. Muy interesante, el infusionar IA generativa en los sistemas de datos. Muy interesante el hecho de que nos vamos a encontrar, no, bueno, de que IA generativa está ocupando no todos los usos de caso de negocio, sino también la propia tecnología, ¿no? Arropándola y dándole más valor. Es increíble ¿no? Este momento tecnológico en que estamos viviendo, que realmente esto está suponiendo una tecnología diferente a la que había, ¿no? Una cosa que no había sucedido hace años casi en la industria, en que llegas a una tecnología totalmente disruptiva, y esto lo está haciendo. Oye, gobierno de datos, ¿no? Llevado a la contemporaneidad, ¿no? El Modern Data Catalog, también infusionado por IA generativa. Ya has hablado de metadatos, ya has hablado de descripción de objetos, ¿no? Está todo relacionado con esto también, con esta tendencia. No sé si nos quieres decir algún matiz. Sí, pues se está cambiando todo tanto, ¿verdad? Que al final afecta a todo lo que dices tú, ¿no? El catálogo de datos, ¿no? Que tradicionalmente es una cosa que se ha elaborado post-mortem, ¿no? Es decir, describiendo un poco qué es lo que ha pasado con mi dato a lo largo de su ciclo de vida, para que luego el usuario, ¿no? Sea capaz de utilizar esos artefactos, ¿no? Para consumir el dato. Bueno, en muchas ocasiones, ¿no? O en muchas iniciativas, ¿no? A lo largo de muchos clientes que hemos podido ver, han sido iniciativas fallidas, ¿no? Porque en fin, ¿no? El tener ese catálogo desincronizado, ¿no? Con la realidad de tu plataforma de datos es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque al final todo se basa, ¿no? En delegar responsabilidades en personas que tienen que informar metadatos activamente, ¿no? Y eso, pues bueno, está, ¿no? En fin, ¿no? O uno es muy diligente o eso está abocado al fracaso, ¿no? La generación automática, ¿no? De catálogos de datos a día de hoy pues es una realidad, ¿no? Tanto si basamos nuestro sistema de datos en metadatos declarativos, ¿no? Y tenemos motores, ¿no? Que generan automáticamente esos en data products, como si estamos introduciendo, ¿no? Inteligencia artificial generativa, ¿no? Y podemos, ¿no? Generar ese catálogo de forma automática en base a, bueno, ¿no? Si tenemos metadatos, pues en base a esos metadatos declarativos, o si no los tenemos, en base a, ¿no? a las propias estructuras de datos físicas, ¿no? Que están ¿no? Ya presentes en la plataforma, ¿no? Los DDLs, ¿no? De todas las tablas, ¿no? Las relaciones, ¿no? Podemos generar esos catálogos, ¿no? Con las relaciones, con las descripciones, ¿no? De forma Sí, sí. automática. En gobierno de ¿No? datos hemos pasado al gobierno de datos, como decías, post-mortem, al gobierno de datos driving by design, ¿no? Es decir, que tú ya con tus metadatos generas gobierno de datos. Ahora ya no hay que diseñarlos, ¿no? Tú no los tienes que diseñar, sino que la IA generativa te está ayudando, ¿no? A generar el catálogo Sí, sí. moderno. Es un cambio brutal, constante en estos 3, 4 últimos años de la forma de Sí, sí. enfocar una arquitectura. Nuestros clientes se están volviendo locos, nosotros también nos estamos volviendo locos. Es difícil, ¿no? Sí, Estar sí. en la altura de la tendencia, pero también es ¿no? Que nos pone el vértigo, ¿no? De estar constantemente mejorando, ¿no? Porque tiene impacto en la fundación Sí, de sí. sistemas de datos, todo esto. Y no solo en esta faceta del gobierno, ¿no? También por la parte de la calidad también estamos viendo y experimentando, ¿no? Con la generación de perfilados automáticos, ¿no? De datasets y generación de reglas de calidad técnicas, incluso de negocio, ¿no? De forma Sí, automática. sí. Es decir, es muy, muy esperanzador, ¿no? El horizonte que se abre. Ok. Entendido, Carlos. Venga, vamos a saltar a las 3 siguientes. Que aquí va a colaborar más Sergio. Te pregunto a ti directamente, Sergio. Y vamos a hablar de 2
importantes, ¿no? De análisis OLAP en tiempo real y de streaming. Ambas están en la primera sección, en el primer anillo. O sea, en la sección de Data Technologies, en el anillo primero. No sé si nos puedes contar acerca de esto. Sí, bueno, voy a decir una cosa que no sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Para mí el streaming será el new normal de aquí a poquito tiempo. Y siendo así, pues creíamos que era importante traer estas dos tendencias, que por un lado está la parte de procesamiento en streaming, ya no solo con ciertos movimientos de mercado que estamos viendo, pues como pasó cuando Confluent integró Flink dentro de su propia plataforma, facilitando esa parte de procesamiento y dejando Kafka, que sí, que antes era muy de integración, pasando también esa parte de hacer también procesamiento, integrando también Flink, o sea, juntándolo todo, toda esa parte de los buses y la parte de procesamiento. Y bueno, creo que la parte de procesamiento del streaming cada vez será más normal, también ligado pues, a esas facilidades que nos están dando las tecnologías para hacer este tipo de procesamientos. Ya no solo hablo de Flink integrado en Confluent, sino también pues ciertas evoluciones que hemos visto en productos que son players que son muy importantes dentro de nuestra industria y dentro de la parte de Data Engineering, como puede ser Snowflake y Databricks, donde, bueno, pues Snowflake ha puesto esta parte de las Dynamic Tables que nos facilitan esas arquitecturas en streaming y Databricks ha puesto las Delta Lake Tables que también nos facilitan esa parte. Estamos viendo que hay evolución en esa parte de streaming, haciendo que sea más accesible para los equipos de ingeniería de todas las compañías, y estamos viendo pues que, oye, pues que está teniendo más peso, más facilidad de uso, y eso hace que sea cada vez más democratizable y más usable en diferentes clientes. Aparte de esto, creo que al principio, cuando empezábamos a desarrollar casos de uso de streaming, echábamos muy en falta ciertas capacidades que eran más normales de la parte de batch, pues porque en Kafka no puedes hacer un select de manera más tan sencilla, y bueno, pues han integrado nuevas herramientas, pues como son los Real-Time Non-App Engines, pues que nos acercan un poco más esa parte de consulta analítica de los datos, que era tan frecuente la parte de batch, pues al mundo de streaming, pues que han aparecido un montón de productos, y ha aparecido productos que es una señal de que será una tendencia importante en la Fundación Apache, donde hay diferentes productos que nos acercan también a estas capacidades, pues como puede ser Druid, Peanut, ahora Doris, y bueno, hay algunas otras herramientas que también están teniendo peso, como ClickHouse y StarRocks. Y bueno, algunas otras más. Estamos viendo que están apareciendo un montón de productos sobre este término o sobre esta tendencia, y todas estas evolución del mercado pues nos hace pensar que van a ser players importantes en el futuro de las arquitecturas de datos. Estás haciendo un spoiler muy interesante que a mí me gusta de los siguientes volúmenes donde hay tecnologías y herramientas. Somos SDG Group, es una compañía agnóstica desde la perspectiva de productos. Somos también muy fieles a partners, ¿no? En los que confiamos plenamente porque creemos en esa tecnología, no por nada más. Así que estás contando aquí también otra verdad, ¿no? Que son nuestro amor al open source. Creemos que el open source es un fundamento importante cuando los scalers incorporan, ¿no?, open source en esas tecnologías, esos servicios. Sabemos que eso es una cosa de futuro porque tiene una cosa bien, es una cosa bien fundada, estructurada, que ha pasado por varias etapas en el desarrollo y bueno, también define un poco nuestra visión de tecnología, ¿no? Agnósticos, fieles a partners en los que creemos porque lo hacen bien, también creyentes del open source y cómo se materializa en la economía de los datos. Has contado dos tendencias que para mí son muy interesantes. Hace 5 años, cuando empezaba a suceder todo esto, era como, hey, para hacer un streaming o un análisis en tiempo real o lab, tenías que hacer literalmente un proyecto complicado y duro. Ahora no es tan complicado y tan duro, ha evolucionado mucho esto, y sobre todo, ¿no?, en las plataformas habituales, sospechosos habituales de plataformas de datos, el ver, ¿no?, esa capacidad de streaming, de que se autoconstruyan datos y de forma casi automática, en tiempo semi-real, ¿no?, en micro batches, por no decir tiempo real, streaming, pues es algo que es sumamente interesante, el ver que tu data warehouse está actualizado continuamente. Para eso tiene que ser diseñado y arquitecturizado en ese sentido, ¿no? Obviamente no sucede por magia ni por tecnología, tiene que haber
un pensamiento crítico de cómo hacer ese diseño, pero ahí está ese avance tecnológico. Y venga, vamos a acabar con dos. Bueno, esta, Sergio, te la voy a permitir ahorrar, ¿vale? Está relacionada con no code y low code, language as a code. Es una tendencia que vemos en el tercer anillo, importante, relevante, que tardará tiempo en coexistir, ¿no? En ambientes productivos, pero es una evolución, ¿no? Ya no son metadatos declarativos, sino ya es uso mi idioma para definir un pipeline de datos. Ostras, eso es una cosa sumamente interesante, está sucediendo a través de la IA generativa y es algo que veremos en siguientes situaciones. La última tendencia que vamos a hablar en esta sección de Data Technologies es algo que estamos viendo menearse continuamente desde hace años atrás y ahora de nuevo otra vez no tiene un montón de sensibilidad en nuestros clientes, en organizaciones donde trabajamos y nos están preguntando por ello. Datos sintéticos. Creo que la diferencia es que ahora la IA generativa también está diciendo algo, ¿no? Está acelerando, ¿no?, la ingeniería de este tipo de datos que no son generados, ¿no? Porque no, o sea, que no vienen del mundo real, de la operativa del mundo real, sino que ha venido una computadora y los ha generado en base a una serie de algoritmos, ingenierías, lo que sea. Entonces, 3 preguntas, una para cada uno de vosotros. Rápidas os pido las respuestas, pero Carlos, datos sintéticos en el desarrollo de datos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es algo, ¿no?, que puede acelerar el modelado y el desarrollo o más que acelerar, ¿no?, el evitar barreras, ¿no? En cuántos proyectos, ¿no?, hemos podido ver, ¿no?, situaciones complejas, ¿no?, o retrasos, ¿no?, o modelos bueno, que no están del todo bien hechos, ¿no?, precisamente por la indisponibilidad del acceso a datos reales, ¿no?, y los datos sintéticos, ¿no?, en base a esos datos reales, pues sí que pueden ser una forma, ¿no?, de evitar todo esto. Y también, por supuesto, en el testing, ¿no?, antes del despliegue, ¿no?, el proceso de integración y despliegue de soluciones analíticas. Entendido. A mí también me parece que tiene mucho que ver ahí. Elegir la herramienta o la manera de generarlos no será obvio, pero tiene mucho que ver ahí. Esta dificultad de datos sensibles, sobre todo, etcétera. Pero bueno, tiene mucho que ver ahí. Sergio, dándole un retorcijón a los datos sintéticos. Ahora podemos generar datos desestructurados sintéticos y nos pueden venir bien para muchas cosas. ¿Qué problema te has encontrado actualmente en clientes, organizaciones, donde se habilitan tendencias alrededor de esto? A ver, yo creo que los modelos multimodales nos dan esas capacidades también para generar datos que, pues que se pasan ya de igual de los datos sintéticos más tradicionales, que eran los datos sintéticos tabulares, y nos da ciertas capacidades para generar esos nuevos datos sintéticos, pues desde otro prisma, generando vídeos, generando audios, generando imágenes. Pero también es cierto que también nos habilita otras capacidades que nos llevan a que nos saltamos de alguna manera por ciertos problemas que teníamos antes con la creación de datos sintéticos, que eran básicamente pues que en muchos casos no hacían referencia a la verdad, esos datos sintéticos. Tenían pues ciertas diferencias con los datos reales. Entonces, con la introducción de la generativa, pues también nos permite otro tipo de tratamiento de datos. Por ejemplo, ya no necesitaría generar datos sintéticos de audio, por ejemplo. Podría coger datos reales o audios reales y utilizar IA generativa pues, para otros fines como anonimizar la llamada, por ejemplo. De alguna manera, pues hacer de manera automática que donde digo tu nombre y apellido, recorto ese trozo, meto un pitido, hagámoslo como queramos, pero estoy utilizando IA generativa pues para que ya no necesite generar datos sintéticos, sino que a partir de datos reales adaptarlos para poder utilizarlos en el entrenamiento de modelos. Entonces la IA Suena bien, generativa... ¿no? Sí, suena bien. Sí. Ay, perdona, Sergio, te he cortado. Nada, Sigue. termina. No, lo que decía es que con la introducción de estas nuevas capacidades de IA generativa, pues ya no los datos sintéticos son solo generamos datos sintéticos, sino que también se nos abre otro campo de posibilidades para utilizar datos productivos, de tratarlos de a gran escala con IA generativa, ya no de manera manual, y poder utilizarlos para tener modelos de manera anonimizada o de tratarlas para que no sean datos directamente productivos. A mí me suena bien el hecho de utilizar IA generativa para generar datos estructurados, por ejemplo, de audio, ¿no? Y mezclarlo ahí, ¿no? De generar datos
anonimizarlos y también la posibilidad de usar modelos que funcionen en tu propia corporación, no que estén en la cloud ni que tengan que pasar por esas, ¿no? Peleas de seguridad y que, ¿no? te proporcione sintéticos desestructurados que pueden habilitar, ¿no? el desarrollo de muchos casos de usos que hasta ahora era bastante complicado, ¿no? Generar grandes cantidades de datos de audio, de imagen, de lo que sea. Interesante, no creo que sea simple, interesante. Y para finalizar, pregunta difícil, Jesús, en el ámbito de desarrollar ya no inteligencia artificial, sino problemas, algoritmos de machine learning, ¿no? Modelos predictivos alrededor de, ¿no? construirlos con datos que no sean reales, utilizar datos sintéticos. ¿Cómo lo ves? Que esto está solucionado, va a poder estar solucionado, ¿tiene sentido? Tiene sentido. Yo creo que es complejo y viable, o viable pero complejo. Creo que es un término, un concepto que lleva ya algún tiempo con nosotros, la utilización de datos sintéticos para entrenamiento de modelos de machine learning. Viene anexo a beneficios que creo que todos conocemos, desde cuando no tienes acceso al dato productivo, temas de seguridad, cuando no tienes suficiente dato, agilizar. Entonces, creo que en esos términos, contar con esas capacidades de generar un dato que no siendo real a ti te sirva para construir modelos de ML, aunque no sean la mejor versión, aunque no sean la ultimísima, pero tener un primer modelo funcionando en producción es algo muy beneficioso. En ese sentido, veo clara la tendencia y el valor que aporta, pero complejo y recogiendo varias cosas de las que vemos por aquí para que eso sea efectivo y realmente te dé ese beneficio. Pienso en que tienes que tener todo ese catálogo de datos bien informado, bien perfilado, ¿no? Lo que nos comentaba antes Carlos. Pienso en motores guiados por metadatos que me permiten generar datasets sintéticos en base al problema que yo tengo, porque uno de los problemas del dato sintético en ML es que tiene que conservar o preservar ciertas características del dato origen que no siempre será el mismo dato para cada problema puede necesitar preservar unas características distintas, y pienso en todo eso rellenando pues capas de feature store que permita a los data scientists en entornos de experimentación trabajar, desarrollar estos modelos y ponerlos en producción donde estará el dato real bajo la expectativa de que esas interfaces comunes entre entornos permitan que los modelos funcionen. Entonces, claro, en ese paradigma o en esa visión me lo imagino como algo muy valioso y que acelera muchísimo el desarrollo, pero hacer toda esa fundamentación va a ser un esfuerzo y un reto importante para las compañías. Comparto ¿no? Comparto el razonamiento. Hay varios productos, como dices, que están protegiendo esto. No son simples, no son baratos, son interesantes y también la posibilidad de hacerlo ad hoc es algo que estamos persiguiendo y que nos parece algo retador e interesante. Como decías, no es fácil, pero viable. Oye, muchas gracias a los tres por compartir esta sección también de Data Technologies y dar debatillo. Lo interesante del stream, ¿no? Es que, bueno, muchas cosas, ¿no? Es que podemos pasar más tiempo del que planifiquemos, es un stream. La gente que tenga interés lo va a poder ver también a 1,5, ¿no? Si no le da tiempo se tiene que ir, así que esto genial. Cuando estamos haciendo esto en sitios, ¿no? En lugares, ¿no? Tenemos ahí la limitación del tiempo, la limitación de la vida real. Hoy la tenemos menos. Sin embargo, las dos secciones que nos quedan, ¿no? Arquitectura y business, vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos a intentar gastar 10-15 minutos en cada una de ellas para acabar. Debido a que aquí estáis los leads de Data Technologies y de analítica, de inteligencia artificial, y es donde hemos hecho profusión, si os parece bien. Entonces, venga, vamos a saltar a la siguiente sección, Data y Artificial Intelligence, arquitectura, ¿no? Ese tipo de implementaciones, plataformas, infraestructura, productos, ideaciones, estrategias que de alguna forma representan arquitectura. Tenemos la suerte de estar aquí 4 arquitectos, entonces este debate podría ser largo y extendido y tal, pero vamos a ir rapidito. Entonces, Carlos, de nuevo dentro hacia afuera, voy a empezar por ti. Y te voy a dar pie a que cuentes 2 de un golpe, uno te va a llevar a otro seguro. Hay 2 tendencias, ¿no? El all-in-one, all-in-one, las fabrics, ¿no? Nos las estamos encontrando en los hyperscalers, nos lo estamos encontrando en las grandes, ¿no? evaluadoras de estrategias tecnológicas como algo a implementar, un to be urgente, ¿no? algo. Y por otro lado, nuestra concepción
de esto en una arquitectura, ¿no? Los Cadro Data Systems. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves esta tendencia? Si es verdad que ¿dónde te las estás encontrando y en qué orden de dificultad? ¿Qué significa nuestra estrategia Cadro alrededor de todo este tipo de sistemas? La verdad es que es un momento curioso, ¿no? Hemos vivido hace poco, ¿no? Casi el máximo exponente, ¿no? Del desacoplamiento en la forma de lo que se ha llamado Modern Data Stack, ¿no? Como esa mezcolanza, ¿no? De herramientas, ¿no? ¿no? Para seleccionar el best of breed, ¿no? De cada una de las funciones del ciclo de vida del dato y utilizar la mejor herramienta que resuelva una única cosa, ¿no? Y tener, pues eso, un ecosistema muy grande, ¿no? De herramientas heterogéneas, ¿no? Que yo tengo que integrar y gobernar. A un poco lo contrario, ¿no? El all-in-one, ¿no? El Fabric o el Data Cloud o como queramos llamarlo, ¿no? Que es esa integración de servicios o de componentes de la arquitectura que están muy acoplados, que los desarrolla e integra un único fabricante. Y lo que, bueno, pues en muchos casos tradicionalmente, desde el punto de vista de arquitectura, se ha huido, ¿no? de ese alto acoplamiento. Es cierto que esto tiene muchas ventajas, ¿no? Que pueden ser interesantes en contextos determinados, ¿no? Pues como que, bueno, mi arquitectura es más simple, tanto desde el punto de vista del despliegue como de la operación, también se me simplifica el gobierno, ¿no? Todos los servicios están integrados de saque, ¿no? El time to insights pues suele ser menor, ¿no? Y en escenarios en los que es muy importante, ¿no? Reducir ese time to insights, ese time to market de productos analíticos, pues puede ser una opción muy viable. Pero bueno, bajo mi punto de vista, pues no creo que encaje en todas partes, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? De las necesidades, del nivel de madurez de una compañía, ¿no? De que esto sea una realidad o una necesidad o no, ¿no? En cualquier caso, en fin, ¿no? Es una opción más, ¿no? De todo el abanico de opciones de arquitectura y tecnología que tenemos a mano, ¿no? Y que tenemos que considerar, ¿no? En cada contexto, en cada solución. Como digo, ¿no? Nivel de Ahora, madurez y o cultura, ¿no? Ujú. Que a veces está relacionadísimo, pero sucede así, ¿no? Depende también la cultura de la compañía, la propia estrategia de en qué enfocarse, si más en tecnología o más ¿no? En que el caso de uso esté ya y ya veremos luego de la reutilización de todo ello, ¿no? Pues también influye, ¿no? El uso de este tipo de sistemas o de este tipo de arquitecturas. Muy interesante esa reflexión, ¿eh? Perdona, que te corto cuando ibas a empezar de Cadros, ¿no? No, está bien, Miguel. Sí, bueno, Cadro es un poco la respuesta, ¿no? O nuestra visión en torno a sistemas de datos de última generación, ¿no? Nuestra visión es una visión pragmática. Al final lo que tratamos es de dar respuesta a los retos a los que tiene que hacer frente en una compañía a nivel de data a día de hoy, ¿no? Por supuesto, ¿no? La adopción de la inteligencia artificial generativa pues está en el ojo del huracán. Pero hay otros retos, ¿no? Que vienen o que se vienen arrastrando de largo y que su complejidad se intensifica a medida que pasa el tiempo, ¿no? En retos como satisfacer las necesidades de negocio en tiempo y forma, el habilitar la hiperdemocratización que comentábamos antes, ¿no? O tener éxito, ¿no? Garantizar el éxito de tu sistema de datos, ¿no? En entornos pues cada vez más complejos. Son cuestiones que todavía a día de hoy pues, ¿no? Necesitan ¿no? dar respuesta, ¿no? Las compañías. Y Cadro es nuestra respuesta a esa, ¿no? Bueno, es una serie, ¿no? de principios, ¿no? Y características a las que dan lugar esos principios, ¿no? Que definen el cómo entendemos nosotros en ese eje que debería ser un sistema de datos para poder hacer frente, ¿no? A todos estos retos, ¿no? Al final, Cadro es el acrónimo, ¿no? de composable, ¿no? Deberían ser sistemas componibles, flexibles, modulares, que puedan crecer con la necesidad de mis casos de uso y en los que yo pueda reemplazar piezas en un momento dado, ¿no? En un momento en el que me interese pues, o irme a otra tecnología o irme a otro paradigma, ¿no? El diseño del sistema de datos debería ser realizado desde esa perspectiva, ¿no? de componibilidad. La A viene de automatic, ¿no? Y es que los sistemas de datos pues, deberían ser automáticos en muchos ejes
del data management, ¿no? como en tantos otros. Y esto está un poco relacionado también con la D de Cadro, ¿no? Que tiene que ver con los metadatos declarativos, ¿no? El cómo hacemos esas descripciones, ¿no? Previas, ¿no? De recursos y procesos, ¿no? Y esas descripciones, esos metadatos declarativos, luego son, ¿no? el combustible, ¿no? Que va a hacer moverse a todos los motores del sistema de datos. La R hace referencia a reliability, que es la confiabilidad de los sistemas de datos. Aquí, pues bueno, nuestra visión aboga mucho por los data contracts, ¿no? Que es un concepto pues más o menos moderno, ¿no? Que ha tenido o ha hecho mucho ruido, ¿no? Desde la aparición del concepto de data mesh, ¿no? Y que vemos muy interesante, ¿no? Para aplicar la confiabilidad de los sistemas de datos. Y por último, la O no hace referencia a Open, ¿no? Que es que los sistemas de datos pues, deben ser abiertos, ¿no? E interoperables, ¿no? Para poder, pues, ¿no? Como comentaba hace un segundo, ¿no? Del concepto de data mesh, ¿no? Para poder engranar, interconectar, hacer interfaz, ¿no? Con otros sistemas y ser capaces, ¿no? De publicar y consumir data products, ¿no? De distintos nodos, distintos sistemas, ¿no? Entendido. Creo que tenemos épocas de radar para rato para hablar de muchas de las partes que has hablado y productos asociados, porque estamos trabajando con muchísimos productos, muchísimas tecnologías alrededor de cada una de las letritas. Así que genial, para las siguientes épocas profundicemos en ellas. A ver, para seguir, voy a contar 3 tendencias en un tuit yo, y vamos a ir a 2 importantes, a dos que creo que es hoy el día que hay que hablarlas, por las personas que están. Data Mesh ya la he nombrado en el momento de Data Technologies. Creo que tiene un buen fundamento y lo estamos viendo en el sector como algo que se está buscando, ¿no? Con la finalización, ¿no? De la búsqueda del data product. Es algo que iteraremos sobre ello. Sí que es verdad que en algunas culturas esto encaja, en otras culturas se busca algo más centralizado. Creo que vamos a saltar un poco esa tendencia y profundizaremos más en siguientes etapas. Quantum también lo ha puesto de ejemplo antes Sergio, alrededor de una tendencia en el último anillo, un futuro que está en nuestro último anillo, que es relevante, que va a tener mucho impacto, pero está por llegar. Estamos encontrando un montón de fabricantes que están haciendo frameworks, que están instruyendo sobre esto, pero esto va de todo, un poco infraestructura, repensar todo desde cero y que esto esté incorporado en la operativización del data de las industrias. No está tan cerca, pero es algo que será relevante. Y finalmente, el concepto también que hemos puesto en el último anillo, Neutral Data Store, a mí me parece interesante, ¿no? Interesante la perspectiva, ¿no? De que haya plataformas de arquitecturas de datos dedicadas solo a almacenamiento, protección, seguridad, linaje de los datos, y que esa plataforma sea el storage de todas las demás plataformas que lo quieran usar sin que los datos salgan de esa plataforma. Es decir, un sitio, una layer de datos y de todo su ciclo de vida, a expensas de quien lo procese, producto, tecnología, lenguaje, framework, etcétera. Está habiendo muchos productos que están saliendo alrededor de esta tendencia. De nuevo están todos verdes y no es tan relevante ahora en el cambio de una compañía, de una industria, sí que es impactante, ¿no? Lo veremos más adelante. Pero creo que hoy, con este resumen de estas 3, aceleramos y nos vamos a enfocar estos 7 minutos de esta sección en hablar tanto de arquitecturas RAG como de fundamentos de multiagente en IA generativa, si os parece bien, ya que son algo hipertendente que estamos visionando en cada compañía y además modos o futuros que quieren incorporar, ¿no? Cuando no han llegado a ese momento de madurez. Por ejemplo, multiagente, ¿no? Están ya haciendo una arquitectura importante de IA generativa, quieren incorporar este concepto. Entonces, vamos a empezar por la primera de ellas, la que vemos en el anillo más cercano al centro, la que más relevante es y más importancia, y doy paso a Jesús para que hable de arquitecturas RAG, fundamentos acerca de esto, cómo lo estamos trabajando desde SDG, cómo lo estamos encontrando en el ecosistema tecnológico.
Sí, pues lo comentábamos antes, ¿no? Dentro de toda la eclosión alrededor de la IA generativa hemos visto mucha proliferación de soluciones conversacionales. Las arquitecturas RAG no tienen necesariamente que ir ligadas a soluciones conversacionales, pero es una de las bases de estas y yo creo que la máxima aplicación que se está encontrando de este tipo de arquitectura es en ese sentido. Ahí comentaba Sergio antes en esa tendencia de on your data, ¿no? De cómo esto está empezando de alguna manera incluso a ser una commodity y ser una perspectiva a nivel de arquitectura que se puede gestionar como un servicio, se puede proporcionar como algo que directamente te permita hacer ese ciclo de manera lo más ágil posible, ¿no? Partiendo de tu propia información y gestarla en un lugar que ya casi la recibe, ¿no? De entre distintos formatos, PDFs, Word, Excel, JSON, casi cualquier cosa que tengas, tenerla almacenada en ese tipo de capas que permiten búsqueda semántica, también lo comentaba antes Sergio, dentro de las tendencias de IA, y luego unir todo esto para ser capaces de, en base a preguntas, conversaciones, generar respuestas que giren alrededor de la información que tenemos en esa documentación. Esa es la idea un poco básica, ¿no? Alrededor de esto y que hemos visto desde casi los inicios de esta explosión de IA generativa como uno de los patrones que mejor funcionan para generar información a partir de nuestro propio conocimiento, ¿no? Del conocimiento que tienen las compañías y que lo materializan de distintas formas. ¿Qué estamos viendo ahora y hacia dónde va a girar la tendencia? Pues la tendencia va a girar alrededor de la mejora y la complejización de este tipo de arquitectura. Si me explico, ese tipo de patrón funciona muy bien como idea básica y de hecho, pues ya hemos visto en muchos de los desarrollos que hemos ido haciendo lo que se puede llegar a conseguir con esta aproximación, pero cuando empezamos a poner encima de la mesa otro tipo de requerimientos, requerimientos en la seguridad, en el acceso al dato, requerimientos alrededor de garantizar la calidad de la respuesta, requerimientos de compliance, de obtener feedback del usuario, de poder gestionar diversos modelos, la evolución de los propios LLMs, la multimodalidad, el speech to text, ¿no? De repente vemos que este tipo de soluciones o este tipo de arquitecturas tienen que irse complejizando más, añadiendo estas capacidades y yo creo que todo el paradigma va a girar alrededor de cómo somos capaces de hacer que más allá de esos juguetes, por así decir, porque en muy buena medida son juguetes, podamos realmente poner soluciones en producción seguras, escalables, confiables, que funcionan bien, que contienen nuestra información y que además esa información puede ir actualizándose, evolucionando a lo largo del tiempo, donde hay una sincronización con esos catálogos de datos, hay una sincronización con las capas de acceso al dato, la securización, quién puede acceder a qué respuesta generamos y todo eso pues bajo un paraguas común de framework que incluso pueda tener una perspectiva low code alrededor de cómo soy capaz de ir reflejando, desarrollando distintos pues, flujos conversacionales, herramientas que voy incorporando, integraciones, ¿no? Entonces yo creo que sin duda el camino va a estar yendo por ahí. Y de alguna manera se liga con lo otro, yo, por ir uniendo un poco conceptos, el concepto de multiagente va desde una perspectiva de arquitectura ya más interna, ¿no? De componentes, de cómo lo desarrollamos. Es una idea no diría revolucionaria, porque sí que creo que es un paradigma que lleva bastante tiempo con nosotros, ¿no? Ese concepto de wisdom of crowds, ¿no? De la sabiduría de las masas o la sabiduría de los grupos, concepto que se aplica desde paradigmas como algoritmos como Random Forest, ¿no? Y que aquí lo que vemos es cómo nos hemos dado cuenta que en lugar de construir soluciones de IA monolíticas bajo técnicas como Prompt Engineering que comentábamos antes, que se comuniquen con estos LLMs y den respuesta a preguntas o resuelvan problemas, cómo poniendo múltiples de estos, incluso a veces más pequeñitos o más específicos, colaborando y comunicándose entre ellos y además de manera revolucionaria en el sentido de comunicarse en lenguaje natural, ¿no? Que es algo casi contraintuitivo, ¿no? Software o máquinas que se comunican en lenguaje natural en lugar de forma apificada, que es el paradigma clásico, pues de esta manera vemos que un poco guiándonos también por lo que comentábamos alrededor del prompt engineering, de la idea de resolver un problema grande partiéndolo en trozos y resolviendo problemas pequeños, conseguimos que todo esto funcione muy bien. Claro, esto como idea está genial, pero cuando queremos materializarla, hacerla realidad, nos retrotraemos a los tiempos en los cuales los microservicios eran una tendencia y luego todo el mundo replegó, casi todo el mundo replegó al darse cuenta de la dificultad de gestionar capas de microservicios, ¿no? A gran escala en lugar de un enfoque un poco más híbrido, pues vemos que ahí hay un reto importante a nivel de arquitectura y también liga con lo anterior del LMOps, es decir, cómo vamos a, en esas arquitecturas de RAG conversacionales, de IA generativa o de procesamiento, pero que involucran, ¿no? Esa capa cognitiva de flujo de pensamiento,
cómo hacemos una gestión, un gobierno adecuado de todo el ciclo de vida de estos desarrollos, ¿no? Eso también va a requerir muchas LLMOps, ¿no? Entonces, yo creo que son dos paradigmas desde el campo de la arquitectura que vienen a resolver problemas que además son efectivos en la resolución de esos problemas, pero que el llevarlos más allá va a tener unas ciertas implicaciones a nivel de crecimiento en madurez tecnológica en las compañías, que va a ser también uno de los retos, tendencia y reto para el año que nos ocupa. Tengo algo que decir de lo que comentas, Jesús, pero antes voy a aprovechar a despedir a Carlos, que nos ha acompañado un buen rato y tiene que seguir haciendo su vida. Así que muchas gracias, Carlos, por participar en la nueva versión de iteración del radar y contarnos toda tu visión acerca de data y las tendencias alrededor de ello. Te vemos en la siguiente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, chao. Jesús, te decía que tenía algo que comentar porque me parece muy interesante la aproximación y la unión entre las dos. Y la gran pregunta, ¿no?, que se hace uno es, ostras, las arquitecturas RAG tienen tanta incumbencia en una organización grande que cómo se va a llevar esto a un producto, ¿no?, que haga todo esto autónomamente, ¿no? Hay un montón de componentes, cosas a gestionar dentro de este tipo de arquitecturas que irán aumentando, cambiando según evolucione el tiempo y las tendencias por partes, y llevar todo esto a un producto tiene su dificultad, pero bueno, entendemos que también puede suceder en ecosistemas igual más pequeños o más simples o que tengan estén en otro momento de madurez. Así que me parece muy interesante todo lo que has comentado y también me apetecía dar este matiz desde mi consideración. Y tengo una cuestión de multiagente, no sé si Sergio, Ujú. has estado viendo alguna framework que vendrá en siguientes épocas alrededor de este problema, ¿no?, de divide y vencerás, ¿no?, de la Sí. sabiduría de las masas. ¿Hay alguna framework o que van a aparecer en siguientes épocas que estés tratando con hyperscalers, que estés viendo desde el punto de vista de innovación? Sí, nada, creíamos que esta parte, pues como decía Jesús, pues es la siguiente, digamos, la siguiente evolución de la generativa a nivel de arquitectura. Y dentro de esto, pues estábamos explorando algunos frameworks. La que estamos probando directamente los Labs es AutoGen, que es de Microsoft, es open, se puede utilizar, que nos permite muchas cosas interesantes. Entre ellas, pues jugar con el papel de cada uno de los agentes dentro de estas arquitecturas colaborativas entre agentes, pudiendo tener diferentes maneras de colaboración entre los agentes, con supervisores, con creador y revisor, diferentes estrategias de colaboración entre agentes que, pues, oye, que hablen un campo interesante de casos de uso. Entendido, Sergio. No sé si Jesús quieres hacer alguna apreciación de estas dos tendencias más y si no, saltamos a la última sección. No, yo creo que podemos saltar. Venga, perfecto. Bueno, pues última sección y también bienvenida, ¿no?, porque llevamos un buen rato hablando. Espero que os sea interesante en este momento o cuando lo escuchéis en un futuro. Vamos a ver una tendencia que es escucharnos, ¿no? Vamos a ir a la sección de Business and otras tendencias o miscelánea de tendencias y también vamos a ir rapidito a ver si nos lo podemos pasarnos esta pantalla en 10 minutos. De nuevo, del centro hacia afuera, hay una tendencia, ¿no?, que afecta a negocio, que afecta a todo, ¿no?, que son los AI Powered Assistants. No sé si tú mismo, Sergio, quieres explicarnos. Sí, bueno, yo creo que es el caso de uso más común ahora mismo de IA generativa, donde, oye, pues a través de asistentes pues empoderados por la IA generativa, pues nos están ayudando a hacer un montón de tareas, pues de desarrollo de procesos y facilitar la vida a los desarrolladores, hasta los propios RAGs que nos permiten consultar información de documentos pues con lenguaje natural. Y bueno, pues simplemente estos agentes que los estamos encontrando en un montón de proyectos y en un montón de clientes, pues sí, han venido para hacer más sencillas esas tareas pues bueno, esas tareas más diarias nuestras, pues a través de la IA generativa, pues entendiendo toda la información, entendiendo todo nuestro contenido y dándonos respuesta con lenguaje natural, haciendo pues que esta ayuda pues sea más democratizada y que sea posible para todo el mundo. Assistants por todos los lados empoderados con IA generativa, no solo con IA. Sí. Vosotros, tú, Jesús, que seguro tienes indexado ahí los últimos industrias y casos que uso, ¿no? Esto lo hemos visto en todos los lados, en call centers, ¿en cuántas industrias has visto esto?
Sí, más que industrias, yo diría que lo estamos viendo mucho en esa perspectiva transversal, ¿no? De las compañías, de todo lo que es la necesidad interna para que una empresa funcione, Sí, como dices, ¿no? Asistencia funcionalidades al de negocio. cliente. Ujú. Sí, sí, totalmente. Finanzas, productividad interna, tramitación de documentación. Al final yo creo que todos vivimos, ¿no? Que hay una necesidad imperiosa por automatizar un montón de tareas. Paradigmas como los RPAs y demás llevan mucho tiempo con nosotros, pero la primera aplicación, y también es normal, ¿no? Que el gran público ha visto la IA generativa, ha sido este tipo de agentes o de herramientas que le ayuden a ellos con su trabajo, ¿no? Que de alguna manera le Ujú. descarguen de toda esa labor tediosa que muchas veces hay que llevar a cabo. Entonces, creo que es Sí. transversal a todas las industrias. Sí, yo también lo creo. Y de hecho saltamos esa tendencia segunda también dentro del primer anillo, casi un poquito más lejana, pero ya lo estamos viendo. Es decir, business, AI Gen, infusión, ¿no? Si hay infusión de AI Gen en cosas, también en business y en casos de uso muy concretos que cambian un poco la película o el momento anterior de cómo estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en el call center y ¿no? en la toma de decisiones, acciones en directo con un cliente que llama ese call center. No sé si tienes más casos encima de la mesa o dónde lo ves tú más, que aparecen más casos que estamos viendo, no sé cómo es esta tendencia. Para mí esto es casi la revolución silenciosa, ¿no? El darnos cuenta que más allá de lo evidente, de esa perspectiva, como decía antes, de crear interfaces conversacionales, generar imágenes o todo lo que vemos que es lo que más brilla de la IA generativa, creo que la virtud está en ir incluyéndola en procesos de negocio, en soluciones, como decíais antes, de data o soluciones de machine learning, que de repente, por un lado, se ven Ujú, muy influidas por esa capacidad de entendimiento cognitivo que nos puede dar, por ejemplo, un LLM, y tenemos soluciones, justamente hoy hablábamos en términos de cosas de estas, soluciones a lo mejor de cruzar datos que yo tengo históricos de cualquier tipo de evento, enriquecidas por imágenes, vídeos que tengo, extraigo características con modelos de este estilo, modelos multimodales, y a partir de esas características enriquezco modelos que de repente funcionan mucho mejor porque tienen un entendimiento más grande de la realidad, ¿no? O como dices tú, en un contexto, por ejemplo, de call center, donde ya no solo es que yo pueda hacer un análisis a posteriori, ¿no? A postmortem de las llamadas y de ahí hacer una obtención de insight que después yo pueda activar, sino que en el propio directo, ¿no? Y ahí le estará de acuerdo Sergio como gran propulsor del mundo streaming y real time, hacer todo tipo de recomendaciones, acciones, consideraciones en tiempo real, empoderadas por IA generativa, en base a arquitecturas de rack que me están de repente cogiendo lo que está diciendo la persona, el cliente en directo, haciendo ese retrieval y presentándome una posible respuesta que ni siquiera yo tengo activamente que ir a buscar un repositorio, o haciéndome otro tipo de recomendaciones acerca de cómo orientar, y que al mismo tiempo también me permita a mí pues hacer una gestión adecuada de la llamada, ¿no? Entonces, ese es un caso muy claro, pero no es el único, ¿no? Lo veremos también en industrias como la farmacéutica, con un enriquecimiento de soluciones de Next Best Action empoderadas o propulsadas por IA generativa, estoy seguro. Veremos mucha evolución en las soluciones de banking alrededor de todo esto, tanto de gestión o experiencia del cliente como también en lo relativo a detección de fraude. Yo creo ujú. que más allá de esa primera capa o pátina de la IA generativa como valor inmediato, vamos a ver mucho enriquecimiento de otro tipo de soluciones analíticas gracias a estas capacidades cognitivas, tanto de extracción como de representación. Correcto. Me ha encantado lo de la revolución silenciosa. Sí. Sucederá, y va a suceder, está sucediendo, así que Sí, bueno, además, lo viviremos y además en las siguientes iteraciones del radar seguro que podemos enseñar incluso prototipos o demos, ¿no? De frameworks o de conceptos que hemos diseñado cara a negocio, eh, que tienen infusionada ya generativa. Creo que es muy interesante. Sergio, me lo apunto para que nos enseñes algún prototipo de esto en otras épocas, ¿vale? ok. Esto de juntar customers y máquinas no creo que le guste a mucha gente, pero Matching Customers es una tendencia. No sé si Sí. quieres, Sergio, Sí, ahí darnos un tweet de esto. bueno, simplemente es una tendencia que está ocurriendo, que está evolucionando, y es una evolución, no sé si natural o no, orgánica del IoT, y es esa capacidad, pues, de diferentes componentes de también poder actuar como customer. Y te doy un ejemplo. Nuestra nevera puede aprender de lo que necesitamos o cómo lo necesitamos o cómo solemos comprar y hacer la compra por nosotros, por ejemplo. Es una tendencia que
puede ser una revolución a nivel de consumo y que también va a obligar a la IA generativa. Y que, bueno, lo hemos puesto en ese segundo anillo pensando en que queda lejos, pero no tan lejos y que a nivel del consumo pues tendrá un impacto más que notable. Al final, Bueno, el es lo siguiente que proyecto de contaba. analítica avanzada es la segmentar a los machine customers, ¿no? También. Va a estar esto interesante. A mí Nevera le venía también muy bien esto, de verdad, ahora mismo. Pero hay una tendencia en segundo orden de relevancia, ¿no? En el segundo anillo, quizá importante, y va a afectar al negocio, pero de forma brutal, a diferentes industrias, y muy interesante. Y bueno, para acabar la sesión de hoy entera y este anillo, porque dentro de Business y Other Trends hemos elegido solo tendencias del primer y segundo anillo, Jesús, el dato desestructurado, ya hemos hablado anteriormente un poquito, ¿no?, del dato sintético alrededor del dato desestructurado, pero ¿no?, el feeling de la structured data es algo importante e impepinable, donde la IA generativa tiene mucho que pintar. ¿Nos cuentas detalle? Sí, yo creo que esta la veremos el próximo mes, ya más cerca del centro del radar, porque creo que una de las características que a lo mejor no se están explotando todo lo que se debería de la IA generativa es justamente esa capacidad, ya no tanto de generar algo, sino de entender lo que ya hay, ¿no? Y esto es algo que se venía haciendo hace muchos años, todos los sistemas alrededor de procesamiento documental, hiperautomatización, incluso cuando ese paradigma empezaba a existir, transcripción de audios, al final persiguen la idea de yo tengo un montón de información que circula alrededor de mi compañía, comunicaciones con clientes, emails, lo que dicen de mí en redes sociales, unas fotografías que ocurren de un evento, grabaciones de seguridad, un montón de información cuya explotación tradicionalmente es muy compleja por su propia naturaleza, pues ya digo, desestructurada, de entendimiento cognitivo, procesamiento muchas veces costoso, ¿no? Y ahora, gracias a la IA generativa y gracias también a los servicios que nos dan los hyperscalers, de repente podemos generar todas esas capas de conocimiento de dato partiendo del desestructurado e ir cada vez progresivamente estructurándolo más hasta que ya sea casi, no totalmente, pero casi indistinguible del dato pues más tradicional, estructurado, de facturación, de ventas, de movimientos, transacciones, ¿no? Y en ese punto donde ya logremos integrar de forma unificada todo lo que ocurre en nuestra compañía, tanto más tradicional como cognitivo, se abre una ventana de oportunidades enorme, ¿no? Alrededor de todo lo que podemos hacer, de lo que conocemos de nuestros clientes y de nosotros mismos, construir grafos de conocimiento que a su vez retroalimenten sistemas de IA generativa o cognitiva, todo un montón de cosas que yo creo que darán de verdad un salto de calidad en el campo de la IA, desde luego, en sistemas de recomendación, personalización de la experiencia del usuario, detección de fraude, pero es que además en otros campos, ¿no? Un reporting mucho más acertado, donde tenemos una visión 360 de todo lo que ocurre, forecasting. Bueno, yo creo que desde luego es una de las cosas que, siendo tendencia, veremos progresar más lentamente porque conlleva unos esfuerzos, pero creo que va a ser muy beneficioso a largo plazo esa capacidad que tenemos ahora por primera vez con un coste asumible y con una calidad aceptable de entender todo ese dato desestructurado que hay alrededor. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo, y pensando en ese futuro, no tan inmediato, pero sí lejano, que la IA generativa nos va a hacer olvidar que en la capa RAW hay datos estructurados, semiestructurado y desestructurado, y de repente hay solo datos, ¿no? Porque la IA generativa nos ha habilitado el poder tratarlos indiferentemente de su estructura, ¿no?, o de su no estructura. Me parece muy interesante tanto la reflexión como ¿no?, lo que va a influir la IA generativa en esta escala de los datos. Y bueno, para finalizar hoy, vamos a, ¿no?, una tendencia que, ostras, además hemos hecho un prototipo, una demo ligada a una industria y a un sector, y nos ha parecido más que interesante, ¿no?, que esto pueda suceder, ¿no? Antes el hecho de introducir datos siempre te iba inicialmente a un formulario. Lo hemos visto también ligado al mundo físico, bolis que te ayudan, ¿no?, a dibujar, a escribir, ¿no?, en tu caligrafía lo que quieres, y eso se transformaba a dato estructurado automáticamente. Y ahora de repente el data entry se hace automático, en tiempo real, y la interacción de meterlo es multimodal, y ya te quedas como ¿no?, con esa cara de decir, ostras, de verdad, la IA generativa nos ha dado aquí otro punto que no habíamos pensado. Sergio, ¿quieres aterrizar esto?
Sí, bueno, la IA generativa, pues con el multimodal, pues ya nos ha traído nuevas capacidades, y esto lo hemos querido proyectar dentro de los eLabs, pues a un ejemplo claro que es, oye, pues no quiero que la persona que está, por ejemplo, en el call center tenga que picar todos los datos para luego darle al botón de submit y que se registre todo en base de datos. Si con la IA generativa tengo la capacidad de entender la estructura que hay dentro de la base de datos, porque tengo la capacidad de darle el esquema y el entender que tiene que ir ahí. Y aparte tengo la capacidad de procesar ya no solo texto, sino la propia llamada, pues uniendo esos dos aspectos, también tengo la capacidad de decirle al modelo, a mi LLM, que transcriba esa llamada y que la proyecte sobre las columnas de la base de datos. Esto nos habilita, pues esto que comentabas tú, Miguel. Ya no necesito que nadie pique los datos, simplemente necesito un LLM escuchando lo que tiene que escuchar y entendiendo la estructura de esa base de datos. Igual que lo podemos hacer con audio, que es lo que comentábamos ahora, pues ¿por qué no también podemos hacerlo con vídeo, donde procesamos ese vídeo y guardamos la información de ese vídeo en base de datos, o también pues con las propias imágenes? Si quiero sacar diferentes, pues por ejemplo, me invento la matrícula de un coche a la hora que ha pasado y por el punto que ha pasado, pues ya no puedo automatizar este tipo de tratamiento de imágenes o de extracción de información de esas imágenes. Entonces, bueno, pues la generativa también nos ha habilitado otra manera de hacer el data entry, ya no tan manual, ya bastante más automático. Ujú. Pues muy bien, hemos acabado la última sección del radar. Muchas gracias por esta última explicación, Sergio. Esta última slide la pongo para que sepáis que tenemos un buzón de innovación, innovation@sdggroup.com, en el que podéis escribirnos cualquier cosa desde desde feedback de me ha parecido genial, tenéis mucho que mejorar, no os digáis que fatal, porque por favor. También necesidades, necesito que nos expliquéis más profundidad de esto, necesitamos que la siguiente época contemple esto, no estoy de acuerdo, ¿no? Opiniones, también nos vendrían muy bien. Este es nuestra manera de comunicarnos. Quizá dentro de poco os pongamos un chatbot, ¿no? De innovación para que interactuéis. Así que genial por esta parte, este es nuestro medio de comunicación actual. Ha sido una sesión profunda, dura también, pero bueno, yo he estado muy cómodo, Sergio, Jesús, se ha alargado casi a 2 horas, hemos estado en más duras, con clientes que les hemos castigado ahí hasta el final, ¿eh? Pero bueno, esto ha estado muy interesante, hemos recorrido muchas cosas importantes, casi nuestro día a día, nuestro portfolio también, estas dudas incluso que nosotros tenemos al ser tendencias de cómo va, ¿no? Va a suceder todo esto. Mm, ¿Cuál es la siguiente, cuándo viene la siguiente sesión, la siguiente época 2, ¿no? La época 2 del radar, Sergio? Esperamos Pues abril, como ¿cuándo va a ser? sí, yo creo que también será un poco evolución natural del mercado. Pues habrá momentos en los que el radar, por el momento de tecnología, pues porque salga algo especial, pues tenga que ir con más frecuencia. Otros momentos en los que pues igual se para un poco y tardamos un poco más en llegar a la siguiente POC. Pero bueno, teniendo en cuenta que esa ha sido la primera POC y que lo que queremos también es nutrirla con herramientas y demás, pues probablemente pues tardemos un mesecito o dos. Ujú. Me parece bien, ¿eh? Entre medio seguro que hacemos alguna nueva sesión de red de radar, igual no son de épocas del radar, pero sí son conversaciones, ¿no? Abiertas acerca de puntos específicos del radar actual, así que nos seguiremos viendo seguro. Jesús, gracias de verdad por acompañarnos hasta el final. No sé si te queda alguna conclusión en el bolsillo que quieras poner aquí en valor antes de cerrar. No, me ha parecido muy interesante. Gracias por tenerme hoy aquí. Gracias también a los que continúen vivos escuchándonos y a los que no, pues que se pongan la grabación, ¿no? Aunque sea 1,5. Y no, nada, que darle las gracias también a Sergio por la labor que está haciendo con ese radar de análisis. Ahora viene lo complicado, que es ir actualizándolo al ritmo que va el mercado, que ahí va a estar un poco la complejidad, pero nada, que un placer haber estado aquí estas 2 horas.
Genial. No sé cuántas veces hemos dicho ya generativa, pero creo que han sido unas cuantas. Podemos contarlo con algún tipo de script que hagamos ahí de IA generativa, justamente. Sí. Podemos contarlo con IA generativa. Cierto. De nuevo, ha sido un placer. Cualquier duda, necesidad, aclaración, crítica, reconocimiento, a disposición en el correo de innovation@sdggroup. Seguro que lo veis en las redes sociales también, cuando colguemos también el vídeo en otros lados y el post alrededor de esta versión. De verdad que espero que esta iniciativa perdure muchos años. Esto quiere decir que tiene impacto. Lo iremos también contando en diferentes conferencias, en momentos con clientes o cuando, sin más, queráis, ¿no? Que necesitéis que os lo expresemos. Así que así sucederá. De verdad que muchas gracias por haber seguido en directo o muchas gracias por seguirlo en diferido y nos vemos en la siguiente época del radar, que será la época 2. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias, adiós a todos. Hasta luego.